Lo que pasa con Nevada en julio es que el calor no solo se queda sobre ti, sino que te atrapa, posee tú. A las 11:43 de la mañana, la temperatura fuera de mi camión de FedEx ya había subido a 14 grados. El aire acondicionado de la cabina funcionaba a apenas un 60% de su capacidad, soplando aire tibio en mi cara como si un perro cansado me respirara. La camisa de mi uniforme estaba empapada por detrás y se pegaba al asiento cada vez que cambiaba de postura. Tenía una botella de Gatorade tibia medio vacía en el portavasos, el envoltorio de un burrito de desayuno en el suelo del lado del pasajero de hacía 6 horas. Y me quedaban exactamente 22 paradas más en mi ruta antes de poder dar por terminada la jornada. Era martes. El día más insignificante de la semana. Me llamo Dani Ortega. Tengo 31 años. Crecí en Albuquerque, dejé la universidad comunitaria después de un semestre y pasé los siguientes 12 años haciendo lo único que se me daba bien, conducir. Conozco las carreteras. Conozco los atajos. Sé leer un mapa incluso cuando el GPS me miente, lo cual, en el desierto de Nevada, ocurre más a menudo de lo que uno se imagina. La señal de satélite aquí es muy inestable. Algo tiene que ver con el terreno, o quizás con las instalaciones militares dispersas por la región como tumbas sin nombre. Si cual sea el motivo, mi GPS había estado fallando desde que crucé al condado de Lincoln, desviándome en círculos 2 veces antes de finalmente encontrarme con una carretera de 2 carriles que no tenía nombre en ningún mapa que yo hubiera visto. No le di mucha importancia. Ese fue mi primer error. La ruta de esa mañana había comenzado con normalidad. Salí del centro de distribución de Las Vegas a las 5:30 de la mañana. Con el camión cargado con 41 paquetes destinados a diversas direcciones a lo largo de un tramo de 320 kilómetros en el sur de Nevada. La mayoría eran envíos residenciales, el habitual excedente de Amazon, algunos suministros médicos. Unas cuantas cajas de gran tamaño marcadas como frágiles que ya había golpeado 2 veces contra el muelle de carga y por las que me sentí un poco culpable. El último grupo de paradas fue el extraño. 4 paquetes, todos dirigidos al mismo destinatario, campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, entrada de suministros, puerta 7C, Rachel. NV. El remitente figuraba como una empresa de logística privada de Maryland de la que nunca había oído hablar. Los paquetes estaban sellados en una robusta carcasa de polímero negro, cada uno del tamaño aproximado de una maleta de mano y con un peso excesivo. Mi supervisor, un hombre permanentemente exhausto llamado Gerald, me apartó antes de que abandonara el centro de operaciones. Esos últimos 4, dijo, dando golpecitos al manifiesto con un dedo. No los abras. No los dejes caer. No hagas preguntas. Simplemente consigue la firma de quien esté en la puerta y sigue adelante. ¿Qué contienen?, pregunté. Gerald me miró con la expresión de un hombre que hacía tiempo había decidido que saber las cosas solo creaba problemas. Equipo, dijo. Equipo científico. Está fuera de nuestro alcance. Solo necesitamos la firma. Conseguí la firma. O al menos, eso creía. El problema comenzó cerca del kilómetro 47 de la ruta 375, la llamada carretera extraterrestre. Que suena emocionante hasta que la recorres y te das cuenta de que es solo un tramo muy largo y plano de asfalto agrietado, sin nada a los lados excepto matorrales y algún que otro coyote muerto. Mi GPS, que había estado funcionando correctamente durante la última hora, perdió la señal por completo de repente. La pantalla se puso azul, intentó reconectarse y volvió a mostrarme una ruta que, de alguna manera, se había desplazado 12 millas al este de donde me encontraba realmente. Me orillé, apagué el motor y miré el manifiesto de papel. Puerta 7C. Campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. Ya había estado antes en los puestos de control exteriores de instalaciones restringidas, no dentro, nunca dentro, sino en las puertas exteriores donde los contratistas civiles y los repartidores podían detenerse, presentar su documentación, pasar por una pequeña antesala, entregar su carga y marcharse. Procedimiento estándar. Lo había hecho 3 veces antes en diferentes lugares, y siempre era lo mismo, guardias aburridos, una rápida comprobación de la identificación, una firma y listo. Observé los caminos a mi alrededor. Basándome en la última posición GPS conocida antes de que se perdiera la señal, supuse que la puerta 7 se debía estar en algún lugar cerca del camino sin nombre por el que acababa de girar.
Había una cerca visible a unos 400 metros de distancia, una cerca de alambre de púas en la parte superior, que se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Y allí, integrada en la cerca, había una puerta. No era la puerta 7C, como se supo después. Pero yo aún no lo sabía. Me acerqué lentamente a la puerta, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. La puerta era más pesada que cualquier otra que hubiera visto en un puesto de control civil, acero reforzado, pintado de gris mate, con una caseta de seguridad a su lado. Ligeramente más grande que una cabina de peaje estándar. Una cámara instalada sobre la puerta giró hacia mí al detenerme. Bajé la ventanilla y dejé que el calor sofocante entrara a raudales. Un guardia salió de la caseta. Un joven, de unos 23 años, con una expresión que denotaba que llevaba demasiadas horas despierto y que no estaba nada contento. Vestía uniforme militar completo, no el camuflaje desértico habitual que suelo ver en estos puestos de control, sino algo más oscuro, más táctico. Un parche en su hombro decía, División de Seguridad de NTTR. Identificación y manifiesto, dijo. Les entregué ambos por la ventana. Miró el manifiesto, miró su tableta, volvió a mirar el manifiesto. Luego me miró a mí. Llegas tarde, dijo. Ahora bien, este era el momento en el que debería haber dicho algo. Debería haber preguntado en qué puerta estaba, confirmado la dirección, tal vez haber señalado que mi GPS había fallado y que no estaba del todo seguro de dónde me encontraba. Cualquiera de esas cosas habría sido lo más sensato. En cambio, dije, sí, lo siento. El GPS dejó de funcionar. El guardia asintió como si fuera una explicación completamente normal, lo cual supongo que en esta parte de Nevada lo era. Escribió algo en su tableta, me devolvió mi identificación y dijo, diríjase a la plataforma de carga número 4. Allí le esperará alguien. La puerta se deslizó para abrirse. Pasé por allí en coche. Las instalaciones que había al otro lado de esa puerta no eran lo que esperaba. En mis 12 años como conductor, ya había visitado 3 instalaciones restringidas. Todas eran prácticamente iguales, un conjunto de edificios bajos y funcionales, algunas antenas, tal vez una torre de agua. Unos cuantos vehículos estacionados en fila y una abrumadora sensación de tedio burocrático. Funcionales. Anodinas. El tipo de lugares que existían para tramitar papeleo y almacenar cosas que no necesitaban ser emocionantes. Este lugar era diferente. El camino dentro de la cerca giraba bruscamente a la derecha y luego descendía, en realidad descendía por una larga y suave pendiente que no había podido ver desde fuera. Los edificios que aparecieron a mi vista mientras bajaban no estaban dispersos como de costumbre. Estaban conectados. Una serie de estructuras unidas por pasarelas cerradas y túneles bajos, todas construidas en la ladera de una hondonada poco profunda en el suelo del desierto. Como si alguien hubiera excavado un barrio entero y lo hubiera enterrado parcialmente. El edificio más grande, en el centro, era enorme, al menos 8 pisos, aunque quizás la mitad de ellos estaban bajo tierra. A juzgar por los conductos de ventilación que veía emerger de la tierra cercana. Todo tenía el mismo tono grisáceo marrón que el propio desierto. Un camuflaje discreto pero sumamente efectivo, desde el aire, sospechaba que toda la instalación sería prácticamente invisible. Había gente moviéndose entre los edificios. Soldados, sí, pero también personas con batas blancas de laboratorio, personas con monos azules, personas vestidas de civil que llevaban cordones para credenciales y portapapeles. Toda una comunidad, oculta en una hondonada del desierto de Nevada. Seguí las indicaciones hacia la plataforma de carga número 4, porque, para mi sorpresa, había señales. Pequeñas, colocadas a baja altura sobre postes de hormigón, del tipo que se encuentran en el estacionamiento de un hospital. Encontré la plataforma en la parte trasera del edificio central, una amplia explanada de hormigón con 4 grandes puertas enrollables, 2 de las cuales estaban abiertas. Una carretilla elevadora permanecía parada cerca. Una persona esperaba junto a la puerta abierta más a la derecha. Tendría unos 45 años, con el pelo gris muy corto y la postura tensa e impaciente de alguien que había esperado más de lo previsto. Llevaba una bata blanca de laboratorio sobre un jersey de cuello alto negro a pesar del calor, lo que me indicó que pasaba la mayor parte del tiempo en interiores. Una placa en su solapa decía, Dr. S. Hatch, autorización de nivel 4. Salí del camión y le entregué el manifiesto. Ella lo miró,
lo firmó y luego me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «Tú no eres Rodríguez», dijo ella. «No, señora. Rodríguez llamó para decir que estaba enfermo. Yo estoy cubriendo su ruta». Me miró fijamente durante un largo rato. «¿Eres contratista civil?» «FedEx, sí, señora». Otra pausa. Luego dijo: «Saquen los paquetes con cuidado. No los dejen sobre el cemento, usen la plataforma rodante». Señaló una plataforma de aluminio con ruedas apoyada contra la pared. «Y cuando terminen, permanezcan en sus vehículos. Alguien los acompañará de regreso a la puerta». «Sí, señora». Descargué las 4 maletas negras de polímero una por una, colocando cada una sobre la plataforma rodante con el cuidado de alguien que no tenía ningún interés en saber qué contenían. La doctora Hatch observaba cada movimiento en silencio. Cuando la última maleta estuvo asegurada en la plataforma, sacó su identificación, la pasó por un lector junto a la puerta de la zona de carga y condujo la plataforma hacia el interior. La puerta se cerró tras ella. Volví a subir a mi camioneta, encendí el motor y dirigí las rejillas del aire acondicionado hacia mi cara. El aire caliente se sentía un poco mejor que el calor de afuera. Revisé mi teléfono, 12:17 del mediodía. Tenía una llamada perdida de Geral. Le devolvería la llamada cuando estuviera en la autopista. Esperé a mi escolta. Y esperó. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Vi a un par de soldados cruzar la explanada de hormigón sin mirarme. Un jeep se detuvo en otra dársena, descargaron la mercancía y se marchó. Nadie se acercó a mi camión. Tras 30 minutos, salí y eché un vistazo. A mi izquierda había una puerta con teclado numérico, cerrada con llave. Las puertas correderas del muelle estaban todas cerradas. La carretilla elevadora seguía allí, pero sin operario. Toda la zona se había quedado extrañamente silenciosa. Me quedé un momento al sol, sudando, ligeramente molesto, debatiendo si llamar a la puerta cerrada o simplemente intentar encontrar el camino de vuelta a la verja por mi cuenta. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido proveniente de algún lugar en lo profundo del edificio. Amortiguado por la distancia y las paredes de hormigón, pero inconfundible. Una alarma. No era una alarma de incendios, sabía cómo sonaban, ese pitido constante y pulsante que, por normativa, todos los edificios debían tener. Esto era diferente. De menor frecuencia. Casi como la bocina de un barco, pero más corta, repitiéndose cada 3 segundos en un patrón que parecía diseñado para transmitir urgencia sin provocar pánico en quienes desconocían su significado. Sin embargo, sabía lo que me hacía sentir. Me puso los pelos de punta en la nuca. Di un paso atrás hacia mi camioneta. Entonces, todas las luces del exterior del edificio cambiaron de blancas a rojas. Todas ellas. Simultáneamente. Toda la instalación, cada luz que podía ver desde donde estaba, pasó de un blanco normal a un carmesí intenso y palpitante que tiñó el hormigón, el desierto. Mis manos y mi camión de FedEx del color de una advertencia que no sabía cómo interpretar. Una voz resonó por un sistema de megafonía exterior. Plana, automatizada, con una calma absoluta, como solo las voces pregrabadas pueden tener al dar noticias catastróficas. Código negro. Código negro. Todo el personal debe activar los protocolos de confinamiento. Esto no es un simulacro. Todos los puntos de acceso externos están sellados. Código negro. Me quedé completamente quieto. La puerta por la que había pasado hacía 35 minutos, la que me había abierto el joven guardia, emitió un sonido que pude oír incluso desde aquí. Un profundo ruido mecánico, golpe seco que se extendió por la cuenca como un disparo. Miré hacia donde estaba la puerta, más allá de la curva del camino de acceso. Una segunda barrera se alzaba desde el suelo. Postes de acero, tan gruesos como postes telefónicos, separados por 60 centímetros, se extendían en línea recta a lo largo de la carretera. Detrás de ellos, la puerta estaba sellada con una segunda capa de placas de acero que se habían deslizado hasta encajar como la puerta de una bóveda bancaria al cerrarse. Yo estaba dentro. El repartidor de Albuquerque, sin entrenamiento militar y con una botella de Gatorade tibia medio vacía, estaba encerrado en una instalación secreta del gobierno en el desierto de Nevada. Y en algún lugar recóndito del edificio detrás de mí, sonaba una alarma que nadie se había molestado en explicarle. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con las manos que ya empezaban a temblar.
Sin señal. Por supuesto. Miré el edificio. Miré la puerta sellada. Miré mi camioneta, que era grande, naranja y completamente inútil para pasar entre una serie de postes de acero antivehículo. Y entonces, desde algún lugar dentro del edificio, desde detrás de la puerta del muelle de carga que el Dr. Hatch había cerrado hacía 30 minutos, oí algo que me hizo borrar de la cabeza cualquier otro pensamiento. Un grito. No era el tipo de grito que indica que alguien se ha asustado o se ha lastimado la mano con algo afilado. Era el tipo de grito que indica que algo ha salido tan mal, de forma tan absoluta, que las cuerdas vocales humanas están funcionando a pleno rendimiento simplemente porque no hay otra respuesta posible a lo que los ojos están viendo. Un grito. Luego dos. Después un sonido peor que cualquier grito, un silencio repentino y húmedo, seguido de algo pesado que golpeaba el suelo. Entonces nada. Las luces rojas seguían parpadeando. La voz automatizada repitió su mensaje. Código negro. Código negro. Todo el personal debe activar los protocolos de confinamiento. Esto no es un simulacro. Me encontraba de pie sobre el cemento, bajo un calor de 104 grados, en medio del desierto de Nevada. Dentro de una de las instalaciones militares más secretas del mundo, sin señal de teléfono y sin salida. Y pensé, Gerald se va a enfadar muchísimo por esto. Me di exactamente 30 segundos para entrar en pánico. Eso lo aprendí de mi hermano mayor, Ricky, quien trabajó como paramédico en Albuquerque durante 8 años antes de que sus rodillas le fallaran. Solía decir que el pánico no era el enemigo, sino información. Tu cuerpo te avisaba de que algo andaba realmente mal y que debías prestar atención. El error que cometía la gente era dejarse llevar por el pánico. Así que le dabas 30 segundos. Dejabas que te invadiera por completo, que tu corazón latiera con fuerza, que te temblaran las manos y que tu cerebro activara todos los peores escenarios que había almacenado desde la infancia. Y luego respirabas hondo y tomabas una decisión. 30 segundos. Los conté de pie en esa plataforma de concreto, observando cómo las luces rojas parpadeaban a través de la cuenca del desierto. Escuchando la voz automatizada y monótona repetir su mensaje por tercera vez. Sentía como si mi corazón latiera con fuerza, creando estructuras que no había sentido desde aquella noche de hace 3 años. Cuando un camión se me cruzó en el carril en la enero de 40 y tuve apenas medio segundo para decidir si chocar contra la mediana o la barandilla. Esa noche elegí la mediana. Se me reventó una llanta y se me dobló el chasis, pero salí ileso. Opciones. Todo siempre giró en torno a las opciones. Han transcurrido 30 segundos. Respiré hondo. Vale, Anne. Piensa. Lo primero, necesitaba información. No tenía ninguna, y esa era la parte más peligrosa de mi situación en ese momento, ni la puerta sellada, ni la alarma, ni siquiera los gritos. Era la incertidumbre. Un repartidor que no sabía qué contenían los paquetes que entregaba, que no sabía en qué tipo de instalaciones se había metido, que no sabía qué significaba código negro en ese contexto. Que no sabía si las personas que debían acompañarlo de regreso a la puerta iban a venir o si estaban lidiando con algo que hacía que su transporte fuera irrelevante. Necesitaba encontrar a una persona. Una persona viva, que no gritara, que pudiera decirme qué estaba pasando y qué se suponía que debía hacer. Observé las puertas del muelle de carga. Las 4 estaban cerradas. La que el Dr. Hatch había usado para pasar los paquetes era la tercera desde la izquierda. Junto a ella, había una puerta de acceso para personal de tamaño estándar empotrada en la pared, de esas que tienen una barra antipánico por dentro y un teclado numérico por fuera. No tenía un código para el teclado. Pero la puerta tenía una pequeña ventana a la altura de los ojos. Era de cristal reforzado con alambre, del tipo que no se rompe limpiamente, pero que se mantiene intacto incluso si algo lo golpea. Me acerqué a la puerta y miré por la ventana. El interior del muelle de carga estaba iluminado con la misma luz roja de emergencia que el exterior. Lo que significaba que todo lo que veía estaba bañado en ese carmesí intenso que dificultaba calcular las distancias y hacía imposible distinguir los colores. Pude ver la plataforma rodante que el Dr. Hatch había introducido. Estaba volcada de lado cerca del centro del suelo del muelle, y 2 de las 4 cajas de polímero negro se habían deslizado. Una de ellas se había abierto por la costura, y algo oscuro se había acumulado en el suelo de hormigón a su alrededor. Pensé que se trataba de algún tipo de compuesto químico.
Me lo dije a mí misma con mucha firmeza. El Dr. Hatch no era visible. Lo que se veía, al otro lado de la bahía, cerca de la puerta interior que conducía al interior del edificio, era una persona. Un joven, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared y las rodillas pegadas al pecho, vestía un mono azul con una identificación del centro sujeta al bolsillo del pecho. Tenía la cabeza gacha y las manos apoyadas contra el suelo de cemento a ambos lados, con los dedos extendidos, como si intentara sujetarse. Incluso a través del cristal metálico y la luz roja, pude ver que algo andaba mal en su postura. Había una rigidez en ella que no parecía propia de alguien que estuviera descansando. Parecía alguien luchando contra algo interno, contra algún proceso que ocurría dentro de su propio cuerpo y al que intentaba resistirse con todas sus fuerzas. Le temblaban los hombros. Acerqué mi rostro al cristal. La identificación en su mono de trabajo era lo suficientemente legible como para leerla. La foto mostraba a un joven, de unos 26 o 27 años, con una amplia sonrisa y las orejas ligeramente prominentes. El nombre en la insignia decía, Red Dunbar, técnico de laboratorio, nivel 2. Mientras observaba, Red Dunbar levantó lentamente la cabeza. Y enseguida deseé que no lo hubiera hecho. No lo describiré con todo detalle. No porque no pueda, la imagen está grabada en la parte del cerebro que almacena cosas que nunca podrás olvidar, sino porque algunas cosas pierden su horror cuando las adornas con demasiadas palabras. Lo que sí diré es esto, sus ojos estaban mal. No el color, no la forma, sino el comportamiento de ellos. Los ojos se mueven siguiendo patrones. Incluso los ojos asustados, incluso los ojos confundidos, incluso los ojos de alguien que sufre un dolor tremendo, se mueven de maneras que reflejan una conciencia detrás de ellos. Una persona que intenta procesar y reaccionar. Los ojos de Red Dunbar no se movían así. Se movían como si algo los estuviera usando. Como si lo que fuera Red Dunbar 10 minutos antes se hubiera hecho a un lado y algo más hubiera entrado. Y estuviera mirando a través de esos ojos como una persona mira a través de una ventana que acaba de abrir en una casa a la que acaba de entrar a la fuerza. Giró lentamente la cabeza hacia la puerta por la que yo estaba mirando. Hacia mí. Me aparté de la ventana. No podía verme, el exterior era oscuro en comparación con el interior iluminado en rojo, y el cristal metálico no era particularmente transparente desde ese ángulo. No podía verme. Pero se puso de pie. No como cuando una persona se pone de pie. No con los pequeños ajustes y redistribuciones de peso que se producen al levantarse de una posición sentada en un suelo duro después de estar sentado un rato. Pasó de estar sentado a estar de pie en un solo movimiento fluido, como una marioneta que se eleva por sus hilos, y cuando estuvo erguido, permaneció completamente inmóvil durante un segundo entero. Luego se giró hacia la puerta interior, caminó hasta ella y apoyó la mano plana contra el panel de apertura. La puerta se abrió. Él entró al edificio atravesándolo. La puerta se cerró de golpe tras él. Me quedé de pie sobre la explanada de hormigón bajo el calor de Nevada y respiré hondo, como si fuera la primera vez en varios minutos. No entres ahí, dijo la parte de mi cerebro responsable de la autopreservación básica, vuelve a subir a tu camioneta. Cierra las puertas con llave. Espera. ¿Esperar qué?, dijo la otra parte, la puerta está sellada. No tiene señal de teléfono. Nadie vendrá a escoltarte a la salida. Nadie afuera sabe que estás aquí. Espera a que salga alguien. Ray Dunbar acaba de entrar. Algo le pasa a Ray Dunbar. ¿Y si todos los demás ahí dentro son como él? Silencio de la parte de mi cerebro encargada de la autopreservación. Eso es lo que pensé, dijo la otra parte, necesitamos encontrar una salida diferente. Y para encontrar una salida diferente, necesitamos entrar. El teclado junto a la puerta de acceso al personal tenía una disposición numérica estándar. No tenía el código, pero el teclado en sí tenía algo más útil, una pequeña rejilla de altavoz debajo del teclado numérico, lo que indicaba que tenía función de intercomunicador. Pulsé el botón de llamada debajo de la rejilla y esperé. Estática. Luego una voz, tensa y cargada de tensión controlada. ¿Quién es? Danny Ortega. FedEx. Estaba haciendo una entrega en la plataforma de carga número 4 cuando comenzó el confinamiento. Estoy fuera de la plataforma. Necesito que alguien me abra la puerta. Una pausa. ¿Eres civil? Sí. Otra pausa, más larga. Quédate donde estás.
No te muevas. Voy hacia ti. La línea se cortó. Me quedé donde estaba. Pasaron 2 minutos. 3. Las luces rojas seguían su ritmo. La voz automatizada había dejado de repetir su mensaje, lo cual era una buena señal o significaba que el sistema que la había activado tenía asuntos más urgentes que atender. Entonces se abrió la puerta. La mujer que entró llevaba un equipo táctico completo, casco con la visera levantada, chaleco antibalas sobre un uniforme oscuro y un rifle en posición de alerta baja cruzado sobre su cuerpo. Medía aproximadamente 1,63 m, lo que hacía que el chaleco antibalas la hiciera parecer casi tan ancha como alta. Y se movía con la rapidez y la eficiencia deliberada de alguien que se había entrenado intensamente para habitaciones que pudieran albergar amenazas. Me miraba con ojos oscuros que evaluaban todo a la vez, mi tamaño, mi ropa, mis manos, mi proximidad a la puerta, mi proximidad a ella. Su etiqueta con el nombre decía, Reeves. Manos donde pueda verlas, dijo. Levanté las manos. Soy conductor de FedEx, dije, lo que me pareció la frase más absurda que jamás había pronunciado. Observó mi uniforme, el logo en mi pecho, la identificación de la empresa sujeta al bolsillo, el naranja y el morado de la camisa empapada de sudor. Algo cambió ligeramente en su expresión. No era alivio propiamente dicho, sino una especie de replanteamiento. Entraste por la puerta este, dijo ella. No era una pregunta. Pensé que era la puerta 7C. Mi GPS, no era la puerta 7C, dijo. La puerta 7C está a 6 kilómetros al sur. Entraste por la entrada del sector de investigación. Lo dijo como quien dice algo que explica mucho sobre una mala situación. ¿Quién te dejó pasar? Un guardia joven. No me dijo su nombre. Su mandíbula se tensó ligeramente. Chen, dijo, aparentemente para sí misma. Luego, dirigiéndose a mí, ¿cuánto tiempo llevas afuera? Quizás 40 minutos. Estaba esperando a mi acompañante. Tu escolta no vendrá. Miró más allá de mí, hacia el muelle de carga, hacia la plataforma de rodillos inclinada que se veía a través de la pequeña ventana. Su expresión me indicó que había visto exactamente lo mismo que yo, y que eso confirmaba algo que ya sabía. Tenemos que hacerte entrar. Fuera de esta plataforma. Vi a alguien ahí dentro, dije. Un técnico de laboratorio. Ray Dunbar. No parecía, sé lo de Dunbar. Su voz era monótona, controlada, la de alguien que maneja la información con sumo cuidado. Fue al nivel B. No lo seguiremos hasta allí. Me miró una última vez. ¿Puedes seguir instrucciones sin hacer preguntas? Depende de las instrucciones. Algo cruzó brevemente su rostro, algo que, en circunstancias completamente diferentes, podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Buena respuesta, dijo. Quédate cerca. Quédate en silencio. No toques nada. Y si te digo que corras, corres. ¿Dónde? Aléjate de lo que sea que esté apuntando. Abrió la puerta de golpe. Vámonos. El interior del edificio me envolvió con un frío casi visceral tras el calor del desierto. El aire acondicionado industrial funcionaba a pleno rendimiento, del tipo diseñado para proteger equipos y muestras biológicas, no para el confort humano. El interior del muelle de carga era más grande de lo que parecía desde la ventana, techos altos, conductos a la vista. Suelo de hormigón con líneas amarillas que indicaban carriles para vehículos y senderos peatonales. La plataforma rodante volcada estaba justo delante. Aparté la mirada del charco que rodeaba la carcasa de polímero agrietada. Reeves se movía con rapidez, recorriendo con la mirada cada sección de la bahía antes de decidirse por ella. La seguí 2 pasos detrás de ella, intentando aparentar que no estaba absolutamente aterrorizada. ¿Qué es el código negro?, pregunté en voz baja. Fallo en la contención biológica. Lo dijo sin inmutarse. Algo se escapó de los laboratorios de nivel B. El protocolo de confinamiento sella las instalaciones para evitar la propagación externa. ¿Y los semáforos en rojo? Indicador visual para el personal que podría no tener contacto por radio. Significa que todos deben dirigirse a su puesto de emergencia y esperar la señal de fin de alerta. ¿Qué aspecto tiene la señal de que todo está despejado? Luces verdes. Miré las luces que estaban sobre nosotros. Seguían siendo muy rojas.
¿Cuánto suele durar el código negro?, pregunté. Reeves se detuvo. Se giró y me miró con una expresión que después me costó mucho descifrar. Era la mirada de alguien que ya había respondido a esa pregunta mentalmente y no le había gustado la respuesta. He realizado 17 simulacros de confinamiento en estas instalaciones, dijo. Hemos tenido 2 incidentes de emergencia reales antes de hoy. Ninguno de ellos involucró a personas negras. Se giró hacia la puerta interior. Hoy es el primero. Deslizó su credencial por el lector y se abrió paso hacia el pasillo. El pasillo estaba vacío, lo que Reeves pareció interpretar como una buena señal, aunque seguía avanzando de espaldas a la pared y con el rifle en alto. La iluminación de emergencia era del mismo rojo intenso, que teñía de rosa las paredes blancas y hacía que todo el pasillo pareciera el interior de un lugar con vida. Había puertas a ambos lados, la mayoría estaban cerradas, y todas tenían pequeñas pantallas electrónicas sobre los marcos que mostraban un indicador verde de seguro o uno rojo de descatalogado. 2 puertas mostraban el estado sin sellar. Reeves marcó sus posiciones con la mirada, pero siguió moviéndose. Llegamos a un cruce, el pasillo se unía a otro, formando una intersección en T. Desde algún punto del ramal izquierdo, oí sonidos. Esta vez no eran gritos. Algo peor que gritos, en cierto modo, un sonido que no conocía, un chasquido bajo e irregular con ritmo, pero no humano. Como si algo se comunicara en un lenguaje propio de una garganta diferente. Reeves también lo oyó. Se detuvo en el cruce y escuchó. El clic se movió. Pude rastrearlo por el sonido, venía de detrás de una de las puertas en Salor, aproximadamente a 40 pies por el pasillo izquierdo, y se movía hacia la puerta. Reeves me agarró del brazo y me jaló hacia la derecha sin decir palabra. Avanzamos rápidamente, pasamos 3 puertas más, doblamos una esquina y entramos en una escalera que subía y bajaba. Reeves cerró la puerta de la escalera tras nosotros y sujetó la manija, mirándome. El nivel B está bajo control, dijo en voz baja. Ahí fue donde comenzó el brote. Estamos subiendo. El centro de mando está en el nivel 3. Hay gente allí arriba, gente no infectada. ¿Cómo sabes que no están infectados? Porque estuve con ellos hace 20 minutos y estaban bien. Empezó a subir las escaleras. Vamos. La seguí, con la mano apoyada en la barandilla de metal, mientras mis pasos resonaban en las escaleras a pesar de mis esfuerzos. Reeves, dije. ¿Qué? ¿Qué fue exactamente lo que se escapó del confinamiento? Ella estaba 3 escalones por encima de mí. Hizo una pausa, y por un momento pensé que no iba a contestar. Lo llamaban Proyecto Lázaro, dijo. Eso es todo lo que sé. Soy de seguridad, no científica. Volvió a mirarme. Pero te diré lo que he visto en la última hora. He visto a 4 personas con las que he trabajado durante 2 años dejar de ser personas. Dejen de comportarse como personas, repetí. Eso es lo que parece, dijo. Como si hubieran dejado de ser personas. Ella comenzó a escalar de nuevo. Pensé en Red Dunbar, sentado en ese suelo, con las manos apoyadas contra el cemento como si intentara sujetarse. Justo antes de que se pusiera de pie con ese único y fluido movimiento. Como una marioneta izada por sus hilos. Subí más rápido. Nos encontrábamos entre el nivel 2 y el nivel 3 cuando se apagaron las luces por completo. Ni un destello, ni una transición, en un instante, la luz roja de emergencia parpadeaba en las paredes, y al siguiente, nada. Oscuridad total, de esas que solo se encuentran bajo tierra o en habitaciones sin ventanas. Una oscuridad tan absoluta que inmediatamente perdí la noción de mi posición en el espacio y me agarré a la barandilla con ambas manos solo para confirmar que seguía pisando algo sólido. La mano de Reeves encontró mi brazo en la oscuridad. Su agarre era firme. No te muevas, dijo, con la voz apenas audible. No hables. No me moví. No hablé. Durante 10, 15, 20 segundos, no hubo nada. Ningún sonido desde abajo. Ningún movimiento en las escaleras. Solo oscuridad y la sensación de los escalones de hormigón bajo mis pies y la mano de Reeves en mi brazo que me decía que no estaba sola. Entonces se activó un sistema de respaldo y la iluminación de emergencia volvió a su nivel original, con una intensidad de aproximadamente el 30%, más tenue. Con colores más granulados y un tono rojo casi marrón. Lo suficiente para ver las escaleras.
Lo suficiente para ver la puerta de la escalera en el rellano del segundo piso, justo debajo de nosotros. La puerta estaba abierta. No recordaba que estuviera abierto cuando pasamos por allí. Había algo parado en la puerta. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad. Una silueta, de contorno vagamente humano, ocupaba el umbral de la puerta del rellano del segundo piso, completamente inmóvil. Sin moverse. Simplemente allí, en la penumbra, mirando hacia las escaleras que nos rodeaban. El agarre de Reeves en mi brazo se apretó hasta causarme dolor. La figura en el umbral ladeó la cabeza. Lentamente. Como un perro que ladea la cabeza cuando oye un sonido que no puede identificar. Luego hizo un sonido de clic. El mismo chasquido bajo e irregular que había oído en el pasillo. Ahora, muy cerca. Rebotando en las paredes de hormigón de la escalera y envolviéndonos. Y desde algún lugar por debajo del nivel 2, desde los laboratorios del nivel B, desde la profunda oscuridad de donde quiera que hubiera nacido el proyecto Lázaro, se oyeron de nuevo los clics. Una respuesta. Varias voces, si es que se les podía llamar voces, respondiendo a la que estaba al pie de la escalera. Vete, me susurró Reeves al oído. Ahora, en silencio. Subimos las escaleras tan rápido como nos atrevimos, lo cual no fue muy rápido, porque rápido significaba hacer ruido. Y hacer ruido significaba que esas cosas sabían exactamente dónde estábamos. Detrás de nosotros, oí unos pasos en el primer escalón. Luego, un segundo. Estaba subiendo. Llegamos a la puerta del nivel 3 en una carrera controlada. Controlado. Porque Reeves había dejado muy claro en los últimos 20 segundos de nuestra ascensión, comunicado únicamente mediante la presión en mi brazo y el ángulo de su cabeza, que no debíamos hacer más. Ruido del estrictamente necesario. Aquello que subía las escaleras detrás de nosotros había estado ascendiendo con constancia, ni rápido ni lento, simplemente un ascenso rítmico y persistente que, de alguna manera, resultaba más aterrador que un sprint. Un sprint habría significado desesperación. Esto era paciencia. Esto era algo que comprendía que no teníamos a dónde ir. Reeves deslizó su placa por el lector de la puerta de nivel 3 con una mano, mientras que con la otra mantenía su rifle apuntando hacia la escalera. El lector emitió un pitido. El sonido fue débil. En el silencio de aquella escalera, fue como un trueno. La escalada se detuvo. Un instante de silencio. 2. Entonces comenzaron los clics, rápidos, urgentes, no los clics lentos y exploratorios de antes. Esto era una llamada de alarma. Esto era aquí transmitían en la frecuencia que esas cosas solían usar para comunicarse entre sí. La puerta se abrió, entramos y Reeves la cerró tras nosotros. Oí cómo se activaba el cierre magnético con un sonido que sentí hasta en los dientes. A través de la puerta, amortiguado pero inconfundible, el clic alcanzó un tono agudo y luego cesó. Entonces algo golpeó la puerta desde el otro lado. No fue un golpe humano. Fue un impacto con toda la fuerza, de esos que hacen temblar el grueso acero de su marco. Ambos retrocedimos. La puerta resistió. El tercer piso parecía un edificio completamente diferente. La iluminación roja de emergencia también estaba presente, pero se complementaba con lámparas de trabajo a pilas que alguien había colocado a intervalos a lo largo del pasillo, proyectando charcos de luz blanco-amarilla que rompían la monotonía carmesí en algo un poco más manejable. El pasillo era más ancho que los de abajo, con un techo más alto y lo que parecía ser una alfombra, gris oscuro, institucional. Pero alfombra al fin y al cabo, lo que me indicó que se trataba de una planta administrativa y no de una de investigación. Había tablones de anuncios en las paredes. Un dispensador de agua. Un mostrador de recepción vacío con un monitor de ordenador que aún mostraba un protector de pantalla, un pequeño logotipo que se desplazaba por la pantalla negra y que, al cabo de un momento, reconocí como un identificador de una agencia gubernamental que no debía estar lo suficientemente cerca para leer. Y al final del pasillo, tras unas puertas dobles que estaban abiertas con un extintor, había gente. Eran 6, visibles desde donde yo estaba. Estaban agrupados alrededor de una larga mesa de conferencias arrimada a la pared y repleta de equipo, radios, computadoras portátiles, lo que parecía un botiquín médico. Varios rifles apoyados contra la pared en una fila ordenada. 2 de los 6 vestían uniformes militares. 2 llevaban batas de laboratorio.
Uno vestía ropa de civil. Y uno, sentado un poco apartado de los demás a la cabecera de la mesa con una tableta en las manos y la expresión de un hombre que hacía cálculos matemáticos complejos mentalmente mientras el edificio se derrumbaba a su alrededor. Era el doctor Solomon Hatch. Levantó la vista cuando Reeves entró por las puertas dobles. Sus ojos la siguieron de inmediato y se posaron en mí con una expresión que pasó rápidamente por varias cosas: sorpresa, reconocimiento y algo que solo podría describir como culpa. Aunque aún no sabía de qué se sentía culpable. Lo sabré muy pronto. Tú eres el conductor, dijo Hatch. Yo soy el conductor, confirmé. ¿Has estado en la calle desde que empezó el confinamiento? En la plataforma de carga, sí señor. Asintió lentamente, como si aquello encajara en un cálculo que ya había estado haciendo. Dejó la tableta sobre la mesa. De cerca, parecía mayor de lo que había calculado inicialmente, al menos 50 y tantos años, con profundas arrugas en la frente y ese cansancio particular que no provenía de la falta de sueño, sino de cargar algo pesado durante mucho tiempo. Sus manos, noté, estaban completamente firmes. Las manos de alguien que había decidido, hacía horas o años, que temblar no era una opción. Siéntese, señor Ortega. Danny. Señor Ortega, dijo, señalando una silla. Le debo una explicación. Me debes una salida, dije. Pero primero quiero una explicación. Uno de los soldados uniformados, un hombre de hombros anchos con una cinta con su nombre que decía COL, cambió de postura y miró a Reeves. ¿Quién es este? Contratista civil. Entró por la puerta antes del cierre. Reeves apoyó su rifle contra la pared junto a los demás y giró el cuello una vez. Chen le hizo señas para que pasara. Chen está en el nivel B, dijo Ko. Un silencio se extendió por la habitación como un descenso de la temperatura. Chen estaba en su puesto cuando se produjo la brecha, dijo Reeves, y eso fue todo lo que dijo sobre Chen. Hatch nos contó lo sucedido con el lenguaje directo y preciso de alguien que estaba dando una reunión informativa que había estado temiendo durante mucho tiempo. El proyecto Lázaro llevaba 11 meses funcionando en los laboratorios de nivel B. La clasificación oficial era investigación experimental de patógenos, el estudio de un compuesto viral recuperado de una muestra geológica extraída mediante perforación a una profundidad aproximada de 2 millas bajo el suelo del desierto de Nevada. La muestra se encontró durante un sondeo de rutina realizado 18 meses antes. Su antigüedad se estimó entre 80.000 y 120.000 años. Lo que fuera que contenía había permanecido inactivo durante todo ese tiempo. Lo habían despertado. El virus, lo llamaron Lazarus 7, la séptima variante que habían logrado aislar de la muestra original, se comportó de manera diferente a cualquier patógeno descrito en la literatura existente. No mató a su huésped, reutilizó su huésped. Entró en el sistema nervioso central, específicamente en la corteza prefrontal y el sistema límbico. Y dentro de aproximadamente 6 a 8 horas de la infección comenzó a reestructurar las vías neuronales responsables de la cognición superior, la identidad individual y el control motor voluntario. Lo que quedó después de que ese proceso se completó fue un cuerpo biológicamente vivo, metabólicamente funcional, físicamente capaz, en algunos aspectos más físicamente era más capaz que antes. Pero ya no estaba habitada por la conciencia que originalmente la había habitado. El chasquido, dije. ¿Qué es eso? Hatch me miró. Comunicación, dijo. Lazarus 7 parece conferir un sistema de señalización compartido a sus huéspedes. No comprendemos del todo el mecanismo. Es algo parecido a la ecolocalización combinada con señalización química, pero el componente acústico se propaga más lejos de lo que debería. Más lejos de lo que cualquier producción de sonido humana debería ser capaz de hacerlo. Están hablando entre ellos, dijo Reeves. No era una pregunta. Sí. ¿Cuántos? Preguntó Ko. Hatch hizo una pausa. En esa pausa había muchísima información. Hace 40 minutos, cuando tuve el último contacto con el nivel B, dijo con cautela, teníamos 14 infecciones confirmadas en el ala de investigación. Había 62 personas en las instalaciones hoy. 6 de ustedes están aquí. Hay aproximadamente otras 9 que se comunicaron por radio durante los primeros 10 minutos del confinamiento y desde entonces no han vuelto a comunicarse. Miró la tabla.
Las cifras no son favorables. 47 personas. 47 personas que no habían llegado al nivel 3, que no se habían comunicado por radio y que habían guardado silencio durante la primera hora del confinamiento de Código Negro. Pensé en el clic en la escalera. Pensé en las múltiples respuestas desde abajo cuando aquello que estaba en las escaleras llamó. Pensé en Red Dunbar presionando sus manos contra el suelo de hormigón, luchando contra él y perdiendo. Hay una cura, dije. Todos me miraron. Dijiste antes, estabas hablando de una cura. En el muelle de carga, antes. Me detuve. Antes de que sucediera lo que sea que pasó en el muelle de carga. Lo mencionaste. Hatch me miró fijamente durante un largo rato. ¿Dije eso? No me lo dijiste a mí. Estabas hablando con alguien por la radio mientras yo descargaba los paquetes. Oí la palabra. Otra larga pausa. De esas que significan sí. Existe un posible compuesto inhibidor, dijo Hatch finalmente. Lo desarrollamos como plan B. Es un bloqueador neuronal, no revierte la infección, pero en las primeras etapas, antes de que se complete la reestructuración. Puede detener el proceso y preservar la arquitectura neuronal original del huésped. ¿Dónde está?, preguntó Reeves. Hatch miró al suelo. Nivel B, dijo. La sala quedó en un silencio particular. Ese tipo de silencio que se produce cuando varias personas piensan lo mismo y nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. El nivel B era donde había comenzado el brote. El nivel B era donde estaba Chen. El nivel B era donde, según el propio Hatch, operaban actualmente entre 30 y 40 personas infectadas, comunicándose, moviéndose y cazando guiándose por el sonido. El nivel B era el último lugar al que cualquiera de nosotros quería ir. Armario B7, dijo Hatch. Laboratorio en el sótano, pasillo este. El inhibidor está en una caja refrigerada, está claramente etiquetado. Hay 12 dosis. Miró a su alrededor. Si podemos recuperarlo y comunicarnos con la terminal de transmisión de emergencia en este nivel, podremos transmitir un protocolo de contención al repetidor satelital de los CDC. Eso activará un equipo de respuesta externo. Además, significa que tenemos algo que ofrecer al personal infectado en la fase inicial de la transición. ¿Cómo sabemos quién está en la fase inicial?, preguntó Ko. El chasquido es una fase avanzada, dijo Hatch. En la fase inicial se manifiesta como confusión, temblores musculares y resistencia a las órdenes motoras. Si la persona aún está luchando contra ello, siempre se siente ella misma, hay un margen de aproximadamente 2 horas desde la exposición inicial. Hizo una pausa. Después de eso, ese margen desaparece. Pensé en Red Dunbar una vez más. Sentado en el suelo. Luchando contra ello. Eso había ocurrido hacía más de 1 hora. El inhibidor no ayudará a Dunbar, dije. Hatch me miró a los ojos. No, dijo en voz baja. Eso no ayudará a Re. Cole no quería llevarme. Era comprensible. Cole era un soldado entrenado con 11 años de experiencia, y yo era un repartidor de FedEx de Albuquerque que nunca había disparado un arma en su vida, salvo una tarde en un campo de tiro en 2019. Cuando mi primo Marco insistió en que sería divertido. La postura de Ko, expresada claramente, era que yo era una carga, alguien a quien tendría que proteger en lugar de alguien que pudiera protegerse a sí mismo, lo cual, en la situación en la que nos encontrábamos, representaba un gasto potencialmente fatal para sus limitados recursos. Reeves lo desautorizó. Se queda conmigo, dijo. Soy responsable de él. No está retrasando a nadie. Ko me miró con la expresión evaluadora de un hombre escéptico pero que no quería perder más tiempo discutiendo. ¿Alguna vez has disparado un M4? No. Glock. Una vez. Más o menos. Abrió una taquilla en la pared y sacó una pistola, compacta, negra, ya cargada, y me la tendió por la empuñadura. Apúntala hacia lo que quieras detener. No apuntes a nada que no quieras detener. Suelta el gatillo hasta que estés listo para disparar. ¿Te parecen claras estas instrucciones? Sí, dije, y tomé el arma. Pesaba más de lo que recordaba de 2019. Bajamos. Éramos 4, Cole al frente, luego Hatch, después yo y finalmente Reeves cubriéndonos la retaguardia.
Los otros 3 empleados del nivel 3 se quedaron atrás para mantener la terminal de transmisión y asegurar las puertas. Antes de irnos, Reeves apartó al más joven de ellos, un ayudante de laboratorio pálido y tembloroso llamado Fowler, que no tendría más de 22 años, y le dijo algo en voz baja que lo hizo asentir 2 veces y apretar los labios. No le pregunté qué le había dicho. En lugar de la escalera principal, utilizamos la escalera de emergencia, un tramo más estrecho integrado en la pared este del edificio, al que se accedía a través de un pasillo de mantenimiento que Reeves conocía y que Hatch confirmó. La ventaja era que los infectados aún no parecían haberse concentrado en esa zona. La desventaja era que la escalera de emergencia llegaba hasta el nivel B sin ninguna parada intermedia, lo que significaba que, una vez iniciado el descenso, no había posibilidad de retroceder. Cole estableció las reglas antes de que empezáramos a bajar. Prohibido hablar. Solo señales con las manos. Si se producía contacto con personal infectado, la prioridad era evitarlo, no interveníamos a menos que fuera absolutamente necesario. Los disparos atraerían a todos los infectados de las instalaciones. El ruido de los clics ya era bastante malo. Los disparos lo convertirían en una catástrofe. Entendí las reglas. Agarré la Glock con ambas manos y la seguí. El nivel B olía mal. Eso fue lo primero que me impactó cuando Cole abrió la puerta de acceso y entramos al pasillo del sótano. No puedo describirlo con precisión porque no tenía ningún punto de referencia en nada que hubiera olido antes, ni putrefacción, ni productos químicos, ni nada biológico que pudiera nombrar. Era un olor nuevo, y el hecho de que fuera nuevo era en sí mismo profundamente inquietante. Debajo de él estaba el familiar aroma antiséptico de un laboratorio, pero este se estaba desvaneciendo, desplazado por esta otra cosa, este olor sin nombre. Hatch también lo notó. Vi cómo se le dilataban las fosas nasales y se le tensaba el ceño. Sabía lo que era. Él no lo explicó, y nosotros no preguntamos. El pasillo del nivel B era más ancho que los de arriba, construido para albergar equipos de laboratorio y carros de suministros. Las paredes eran de azulejos blancos en lugar de hormigón pintado, lo que significaba que cada superficie reflejaba la luz roja de emergencia desde múltiples ángulos, convirtiendo el pasillo en un túnel de color carmesí fragmentado que dificultaba la percepción de la profundidad y hacía que las sombras aparecieran y desaparecieran con cada paso que dábamos. Cole avanzaba agachado junto a la pared izquierda, revisando cada puerta antes de pasar. La mayoría de las puertas del laboratorio estaban cerradas, a través de sus pequeñas ventanas podía ver el interior oscuro, con equipos y estaciones de trabajo tenuemente iluminados por la luz roja. Todo inmóvil y vacío. El trabajo de una instalación que seguía existiendo incluso sin su personal. Estábamos a 12 metros de la puerta de acceso cuando Cole levantó el puño cerrado. Nos detuvimos. Desde algún lugar más adelante y a la derecha, al doblar la curva del pasillo que se aproximaba al ala este, se oyó un clic. Lento, exploratorio. No era el ritmo de alarma que habíamos oído en las escaleras. Algo vagaba. Algo buscaba. Cole se señaló los ojos con 2 dedos y luego señaló hacia la esquina. Voy a mirar, alzó la palma de la mano hacia el resto de nosotros, permanecer. Se acercó lentamente a la esquina y miró a su alrededor durante 3 segundos, luego regresó hacia nosotros y levantó 4 dedos. 4 de ellos. Delante. Entre nosotros y el almacén B7. Miró a Hatch e hizo un gesto interrogativo. ¿Hay otra manera? Hatch negó con la cabeza. Una sola ruta. El corredor este. No hay alternativa. Cole me miró, señaló mi arma y negó con la cabeza con firmeza. No dispare, asentí con la cabeza. Él miró a Reeves e hizo una serie de señas con las manos que ella entendió claramente y yo no entendí en absoluto, y ella asintió una vez. Cole sacó de su chaleco un cilindro metálico, una lata de humo, no una granada, y se lo mostró a Hatch con otra mirada inquisitiva. ¿Esto afectará al inhibidor? Hatch lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. La caja estaba refrigerada y sellada. El humo no la penetraría. Cole quitó el pasador. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos es algo que no puedo reconstruir en orden cronológico, porque no sucedió en orden cronológico. Ocurrió como siempre ocurre el peligro real, en fragmentos, impresiones, el cuerpo adelantándose a la mente y la mente intentando comprender lo que el cuerpo decidió. La granada de humo dobló la esquina primero, rebotando sobre el suelo de baldosas con un sonido que activó de inmediato el clic de la alarma de los 4 infectados.
Una señal rápida y creciente que se superponía a medida que cada uno respondía. Luego Cole dobló la esquina y Reeves me empujó tras él, y ella llegó la última. El pasillo se llenó de humo blanco, la luz roja se tornó rosa y no podía ver más allá de 1,20 metros en ninguna dirección. Cole se movía rápido, en línea recta, guiándose por la memoria. Lo seguí de espaldas. El chasquido estaba por todas partes, resonando, rebotando en las paredes de azulejos desde direcciones que ya no podía identificar, pues el humo distorsionaba la acústica. Algo se movió a mi izquierda y me giré hacia ello y vi una forma en el humo, silueta humana, postura extraña, cabeza en un ángulo incorrecto, y no disparé, recordé que no debía disparar. Me pegué a la pared y pasó junto a mí sin detenerse, el chasquido que emitía cambiaba de tono a medida que avanzaba, como si registrara que algo era diferente allí, pero fuera incapaz de procesar qué. Entonces Cole me agarró del brazo y me arrastró a través de una puerta. Taquilla de almacenamiento B7. La puerta se cerró. Aquí no había humo, y la unidad de refrigeración en la esquina emitía una luz azul blanquecina, la primera iluminación que no era roja que veía desde que entré al edificio. Fue como un vaso de agua fría después de horas bajo el calor, sencillamente maravilloso, aunque desproporcionadamente agradable. La caja estaba allí. Exactamente donde Hatch había dicho que estaría, una caja blanca aislada montada en el estante inferior de la unidad de refrigeración. Con un símbolo de riesgo biológico y la etiqueta, inhibidor Lazarus 7, dosis 1 a 12, se requiere manipulación de nivel 4 impreso en el lateral. Hatch cruzó la habitación en 3 zancadas y la levantó con ambas manos, comprobando el cierre y el indicador de temperatura lateral. Levantó la vista y asintió. Está intacto, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, parecía capaz de sentir alivio. Cole estaba en la puerta, con la mirada fija en la ventana, observando el pasillo lleno de humo. Tenemos 30 segundos antes de que se disipe lo suficiente como para que puedan ver a través de él. Tenemos que movernos. ¿La misma ruta de regreso?, preguntó Reeves. No. Se agruparán en el punto de humo. Cole sacó un mapa de las instalaciones de un bolsillo de su chaleco, una tarjeta plastificada, del tipo que usan los guardias de seguridad, y se orientó durante 2 segundos. Hay un pasillo de mantenimiento secundario que conecta con la escalera oeste. Es una ruta más larga, pero evita el ala este. Conozco ese pasillo, dijo Hatch. Hay un cruce de laboratorios a mitad de camino que fue abierto esta mañana. El laboratorio B12. Vi el estado en el tablero antes. Cruzamos el cruce a toda velocidad, dijo Cole. Luces apagadas, rápido, sin tocar nada, sigan avanzando. ¿Todo despejado? Lo teníamos claro. Cole abrió la puerta. Estábamos a mitad del pasillo de mantenimiento, avanzando a paso ligero en la oscuridad casi total, cuando ocurrió lo peor. No hay ninguna persona infectada en el pasillo de enfrente. Peor. Hatch tropezó. Era algo insignificante, una tapa de desagüe, ligeramente levantada, invisible en la oscuridad, que se enganchó en la punta de su zapato y lo hizo caer bruscamente, con una rodilla sobre el cemento. Mientras la caja del inhibidor se deslizaba de sus manos por el suelo. El sonido era extraordinario. En el silencio de aquel pasillo, en la oscuridad, el ruido metálico de un hombre cayendo y el de una maleta rígida deslizándose sobre el hormigón bien podrían haber sido un disparo. Durante un segundo entero, nada respondió. Entonces, desde el laboratorio B12, a unos 6 metros de distancia, la puerta que Cole había dicho que debíamos pasar rápidamente, se escuchó un chasquido ensordecedor. No era una sola voz. Ni dos. Un coro. 6, 7, 8. No podía contarlas, el sonido se superponía formando una pared de ruido que entraba por la puerta del laboratorio, llenaba el pasillo de mantenimiento y rebotaba en las paredes detrás de nosotros. Cole recogió el maletín del inhibidor del suelo. Reeves agarró a Hatch y lo puso de pie. La manija de la puerta del laboratorio se movió. «Corran», dijo Cole. Corrimos. El pasillo de mantenimiento terminaba en una bifurcación en forma de T. A la izquierda había un callejón sin salida, un cuarto de servicio cerrado con candado. A la derecha estaba la puerta de la escalera oeste, a 6 metros de distancia. La puerta del laboratorio que teníamos detrás se había abierto. Supe que se había abierto porque el clic ya no estaba amortiguado,
era un sonido al aire libre, a todo volumen, justo detrás de nosotros, y parecía llamar al resto de las instalaciones. 15 pies. 10. Cole abrió la puerta de la escalera primero, pasó la tarjeta y entró. La escotilla entró. Yo pasé. Reeves pasó, y en la fracción de segundo que transcurrió entre que ella cruzó el umbral y la puerta se cerró tras ella, uno de los infectados llegó al cruce que teníamos detrás. Lo vi en el hueco antes de que la puerta se cerrara, una figura con bata de laboratorio, moviéndose con esa extraña fluidez, girando la cabeza hacia el sonido de la puerta al cerrarse. El chasquido de su garganta transformándose en un rápido tono de alarma. La puerta se cerró. Desde el otro lado, el impacto se produjo casi instantáneamente, cuerpos contra el acero, múltiples impactos, la puerta temblando en su marco. Entonces, desde arriba de nosotros, desde el nivel 3, desde algún lugar cerca del centro de mando donde habíamos dejado a Fowler y a los demás, se oyó un sonido. No hace clic. Un disparo. Luego dos más. Luego, silencio. Reeves miró a Cole. Cole miró a Hatch. Hatch miró el maletín que Cole tenía en las manos. Miré hacia las escaleras que daban al tercer piso y pensé en Fowler, de 22 años. A quien Reeves había apartado antes de que nos fuéramos y le había dicho algo que le hizo apretar los labios y asentir 2 veces. Quédate dentro. Cierra la puerta con llave. Si algo entra. 3 disparos. Luego, silencio. Muévanse, dijo Reeves, con una voz que, de forma extraordinaria, se mantuvo completamente inmóvil mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Nos movemos. Ahora. Nos mudamos. La puerta de la escalera del tercer piso estaba abierta. No estaba rota, ni forzada, simplemente abierta. El tipo de apertura que indicaba que alguien había pasado a toda prisa y no había tenido la presencia de ánimo, ni el tiempo, para cerrarla tras de sí. El cierre magnético estaba desactivado. Lo que significaba que o bien alguien había salido sin permiso o la electricidad en esta sección había fluctuado durante lo que fuera que hubiera ocurrido aquí arriba mientras estábamos abajo. Cole pasó primero, con el rifle en alto, moviéndose en esa postura agachada y eficiente que yo había intentado imitar durante la última hora, con resultados desiguales. Estaba mejorando en lo de mantener el silencio. El resto, la respiración controlada, la evaluación de amenazas, la capacidad de despejar una puerta mientras seguía el movimiento con la visión periférica, todo eso me llevó 11 años desarrollarlo. Y yo llevaba apenas 90 minutos en el trabajo. El pasillo del nivel 3 estaba vacío. Las lámparas de trabajo a pila seguían encendidas, proyectando sus haces de luz blanco-amarillenta a intervalos sobre la alfombra. El dispensador de agua seguía allí. El mostrador de recepción, con su protector de pantalla en reproducción continua, seguía allí. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado, salvo 2 cosas. El extintor que mantenía abiertas las puertas dobles yacía de lado en medio del pasillo, a unos 4,5 metros de las puertas. Y las puertas dobles estaban cerradas. Cole y Reeves intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Luego, Cole se dirigió a las puertas dobles y se apoyó contra la pared junto a ellas, mientras Reeves cruzaba al otro lado. La miró. Ella asintió. Él abrió la puerta derecha con una mano, con el rifle preparado. La sala de conferencias estaba vacía. No estaba tan vacío como cuando nos fuimos, 6 personas, equipo, rifles contra la pared, Fowler en la radio. Estaba vacío como una habitación después de que algo la haya atravesado a toda velocidad, dejando rastros de desorden por todas partes. 2 sillas volcadas. Una computadora portátil en el suelo, con la pantalla rota. El botiquín abierto y parcialmente desparramado, el empaque de vendas roto y desechado. Una de las lámparas de batería volcada, rodando lentamente de un lado a otro sobre su cuerpo cilíndrico con cada leve vibración del suelo, proyectando sombras en movimiento en la pared. Los rifles que estaban apoyados contra la pared habían desaparecido. Todos. Reeves se acercó a la lámpara volcada y la enderezó. Miró al suelo cerca de la puerta, se agachó y tocó algo con 2 dedos. Sangre, dijo. No mucha. Una herida defensiva, tal vez. Fowler, dije. Tal vez. Se puso de pie. O alguna de las otras. ¿A dónde fueron? Cole ya estaba en el extremo opuesto de la sala de conferencias.
donde una segunda puerta conducía a lo que supuse que era una sección más profunda del nivel administrativo. Esta puerta también estaba abierta, también la apertura descuidada de alguien que se movía rápido. Más allá había un pasillo corto con 2 puertas a cada lado y una puerta más grande al final, más pesada, con una cerradura electrónica más robusta, que tenía un letrero montado encima que decía CNTRO de operaciones, acceso restringido, se requiere autorización de nivel 5. La puerta del centro de operaciones estaba sellada. La luz indicadora que había encima era roja. Pero el panel del interfono junto a la puerta tenía un pequeño LED verde que indicaba una conexión activa. Había alguien ahí dentro. Cole pulsó el botón del intercomunicador. Se oyó estática, luego una voz, no era la de Fowler, ni la de nadie que yo reconociera. Una voz de hombre, mayor, con la autoridad monótona y particular de alguien acostumbrado a ser obedecido y que hasta entonces no había tenido motivos para dudar de que así sería. Identifícate, dijo la voz. Sargento Talia Reeves, División de Seguridad. Me acompañan el especialista Cole, el Dr. Hatch y un contratista civil. Hemos recuperado el inhibidor Lazarus 7 del almacén de nivel B. Solicito acceso al centro de operaciones. Una pausa. Luego, el Dr. Hatch está con usted. Sí, señor. Otra pausa. Más larga. El tipo de pausa que indicaba que se estaba tomando una decisión, y que no era una decisión sencilla. Abra la puerta, general, dijo Hatch, acercándose al intercomunicador. Su voz era pausada, pero se percibía algo más allá de ella, no era miedo propiamente dicho, pero sí algo muy parecido. La anticipación de algo conocido. Tenemos el inhibidor. Necesitamos que la terminal de transmisión se comunique con el centro de retransmisión de los CDC. La terminal de transmisión, dijo la voz, no se va a utilizar hoy. Reeves miró a Cole. Cole miró a Hatch. Hatch cerró los ojos durante exactamente 2 segundos. Cuando los abrió, parecía un hombre que había estado esperando estar equivocado en algo y que acababa de confirmar que tenía razón. Abre la puerta, Vance, dijo. El LED verde del panel del intercomunicador se apagó. La conexión se había interrumpido. Miré a Hatch. ¿Quién es ese? El general Harlan Stowe, dijo Hatch. El comandante de la base. ¿Por qué no abre la puerta? Hatch se apartó del intercomunicador y regresó a la sala de conferencias. Dejó el maletín del inhibidor sobre la mesa con la cuidadosa deliberación de alguien que necesita ocupar sus manos mientras decide qué decir. Sacó una silla, se sentó y apoyó ambas manos planas sobre la mesa. Siéntese, señor Ortega, dijo. He estado sentado, metafóricamente hablando, durante las últimas 2 horas, dije. Solo dímelo. Me miró un momento. Luego asintió. Stowe sabe que si se activa el enlace de los CDC, se envía un equipo de respuesta en 4 horas. Jurisdicción federal. Investigación completa. Cada documento, cada archivo de investigación, cada registro de personal en estas instalaciones queda sujeto a revisión federal. Hizo una pausa. El proyecto Lázaro no fue sancionado formalmente. Fue financiado mediante una serie de asignaciones presupuestarias discrecionales que ocultaron la verdadera naturaleza de la investigación. Si los investigadores federales vienen aquí, Stowe se enfrenta a un consejo de guerra como mínimo. Como máximo. Se detuvo. Como máximo ¿qué?, dijo Reeves. El compuesto que recuperamos de la muestra geológica, dijo Hatch. El material de origen de Lazarus 7. Stowe autorizó la investigación sobre sus posibles aplicaciones militares. Lo que vieron hoy en el nivel B, el personal infectado, su mayor capacidad física, su aparente sistema de comunicación. Su resistencia al dolor, no fue un fallo de contención en el sentido tradicional. Miró la mesa. La brecha fue un accidente. Pero la investigación que la provocó no lo fue. La habitación era muy silenciosa. Estaba intentando convertirlo en un arma, dijo Cole. No era una pregunta. Hatch no respondió, lo cual, en sí mismo, era una respuesta. Y ahora, dijo Reeves, con la voz pausada y cautelosa que usaba cuando gestionaba algo importante, se ha encerrado en el centro de operaciones y no nos deja usar la terminal de transmisión. Hizo una pausa. ¿Qué cree que va a pasar? Nos quedamos aquí esperando hasta que... El sistema de megafonía cobró vida con un crujido.
No se trataba de la grabación automatizada de Code Black. Era una transmisión en directo, donde la ligera compresión del micrófono le daba a la voz de Stowe una cualidad a la vez distante e íntima. Como si alguien te hablara directamente al oído desde muy lejos. Atención a todo el personal restante. Les habla el general Stowe. Como ya saben, las instalaciones han sufrido un incidente de contención importante. Quiero asegurarles que la situación se está gestionando al más alto nivel. Cole emitió un sonido que no llegó a ser una risa. Con efecto inmediato, se ordena a todo el personal que permanezca en su ubicación actual. No intenten desplazarse entre pisos. No intenten acceder a los sistemas de comunicación externos. Todos los puntos de acceso externos permanecen sellados según el protocolo de código negro. Reeves miraba el altavoz del techo con una expresión que yo no hubiera querido que me dirigieran. El sistema automatizado de seguridad interna de las instalaciones iniciará una secuencia completa de descontaminación en una breve pausa, como si estuviera consultando algo, 87 minutos. Esta secuencia neutralizará todos los contaminantes biológicos en toda la instalación. Todo el personal debe tener en cuenta que la secuencia de descontaminación es exhaustiva e irreversible una vez iniciada. Miré a Hatch. Él ya me estaba mirando. Completo e irreversible, dije. La secuencia de descontaminación, dijo Hatch en voz baja, utiliza una purga térmica. La temperatura interna de las instalaciones se eleva a 450 grados Celsius en todos los niveles simultáneamente. Fue diseñada como último recurso absoluto, una forma de garantizar que no salga ningún material biológico de las instalaciones en caso de un fallo total de contención. El número aterrizó en la habitación y se quedó allí. 450 grados. 87 minutos. Mata todo, dije. No solo a los infectados. Sí. Va a quemar a todos, dije. A todos los que todavía estén vivos aquí dentro. Se asegurará, dijo Hatch con una precisión casi clínica, de que no salga de estas instalaciones ninguna evidencia del proyecto Lázaro. El personal infectado. Los archivos de investigación. El inhibidor. Miró el maletín sobre la mesa. Nosotros. Desde entonces, he pensado mucho en la particularidad del silencio que siguió a esa declaración. 6 personas en una habitación, Cole, Reeves, Hatch, yo y otros 2 del grupo original que aparentemente habían llegado al corredor de operaciones antes de que Stowe se encerrara. Un joven técnico de señales llamado Park y un investigador de laboratorio corpulento llamado Castello, que tenía una mano vendada y la mirada de alguien que había pasado por mucho en los últimos 90 minutos y aún no había terminado de procesarlo. 6 personas a las que acababan de decirles que iban a morir en 87 minutos a menos que hicieran algo al respecto. El silencio duró unos 4 segundos. Entonces Reeves preguntó, ¿qué hay en el centro de operaciones? Cole respondió, terminal de transmisión principal. Acceso al sistema central de la instalación. Controles de anulación de emergencia para todas las puertas de seguridad, incluidas las escotillas de acceso a la superficie. Hizo una pausa. Y el aborto manual para la secuencia de descontaminación. ¿Podemos pasar por la puerta? Autorización de nivel 5. Yo soy de nivel 3. Tú eres de nivel 3. La escotilla es de nivel 4. Soy de nivel 4, confirmó Hatch. La puerta necesita nivel 5. Stowe es de nivel 5, dijo Park desde la esquina. Hasta ahora había permanecido callado, observando todo con atención y detenimiento. Es el único de nivel 5 en el centro. Entonces tenemos que entrar por la puerta sin identificación, dijo Reeves. Cole ya estaba mirando la puerta. Es una puerta de seguridad reforzada. No tenemos el equipo para cortarla, y no voy a disparar a través de ella. El centro de operaciones está presurizado, hay terminales activas ahí dentro. Una bala perdida podría. Hay otra forma de entrar, dijo Hatch. Todos lo miraron. Parecía profundamente incómodo. El centro de operaciones tiene un punto de acceso secundario. Fue construido como ruta de evacuación de emergencia para el personal de mando superior, una conexión directa con el túnel de acceso a la superficie que evita todas las puertas de seguridad internas. La entrada a ese túnel está en el nivel B. Nivel B, dijo Cole rotundamente. Pasillo este. Detrás de la sala de servidores principal. Hay una puerta sin marcar,
Parece un panel de acceso de servicios públicos, de acero gris, sin señalización. Detrás hay una escalera que sube a través del núcleo del edificio directamente hasta la planta del centro de operaciones. Me estás diciendo, dijo Reeves, que para sortear al hombre que intenta quemarnos vivos, tenemos que bajar al nivel donde hay más de 40 personas infectadas. Encontrar una puerta sin marcar detrás de una sala de servidores y subir por una escalera hasta la habitación donde se encuentra dicho hombre. Sí, dijo Hatch. Mientras el tiempo se agota. Sí. Reeves miró a Ko. Ko miró al techo por un instante, como quien pide paciencia a una autoridad superior. Luego miró el maletín del inhibidor sobre la mesa y después me miró a mí. Lo estás cargando, dijo. ¿A mí? Hatch necesita ambas manos para navegar. Yo necesito ambas manos para el rifle. Reeves necesita ambas manos. Tú llevas el maletín. Observé la caja blanca aislada con su símbolo de riesgo biológico y su etiqueta que indicaba los requisitos de manipulación de nivel 4. De acuerdo, dije. Llevábamos 11 minutos en movimiento cuando encontramos a Fowler. Se encontraba en la escalera, esta vez en la escalera principal, no en la de acceso de emergencia. Que Cole había elegido porque los infectados parecían haberse concentrado alrededor de la de acceso de emergencia después de nuestra incursión anterior. Fowler estaba en el rellano entre el nivel 2 y el nivel 1, sentado contra la pared con las rodillas flexionadas y las manos apoyadas en el suelo a ambos lados. Exactamente como estaba sentado Redunbar. Me detuve en las escaleras que estaban encima de él. La mano de Reeves encontró mi brazo. Fowler levantó la vista. Sus ojos estaban equivocados. No del todo equivocado, no era el vacío absoluto que había visto en Dunbar a través de la ventana del muelle de carga. Aún quedaba algo que luchaba, algún vestigio del joven de 22 años que había asentido 2 veces y apretado los labios cuando Reeves le dijo algo antes de que bajáramos. Pero se estaba desvaneciendo. Podía verlo retroceder, como se ve bajar la marea, y hay una crueldad particular en ver algo desaparecer tan lentamente porque se ve con claridad lo que se pierde y no se puede detener. Fowler me miró. Abrió la boca. No, dijo. La palabra salió con un esfuerzo tremendo, como cuando las palabras salen cuando la maquinaria que las produce falla. No. Te acerques. Fowler, dijo Reeves. Su voz era diferente a como la había oído nunca. Seguía controlada, pero ese control le costaba mucho. ¿Cuánto tiempo? La miró. Algo se reflejó en su rostro, reconocimiento, dolor y un terrible esfuerzo de voluntad. Disparo, dijo. Alguien, no sé, se abrió una puerta y se detuvo. Apretó las manos con más fuerza contra el suelo. 40 minutos. Tal vez. Luché contra ello. Todavía estoy. Se detuvo de nuevo. Todavía estoy aquí. 40 minutos. Hatch ya estaba a mi lado, y vi cómo sus ojos hacían el cálculo. La ventana de tiempo era de 2 horas. Habían transcurrido 40 minutos. Quedaba 1 hora y 20 minutos. Miró el estuche que tenía en mis manos. Miré el estuche que tenía en mis manos. Escotilla, dije. Lo sé, dijo. Abrió el estuche. Dentro, en un compartimento forrado de espuma mantenido a exactamente 4 grados Celsius, 12 jeringas precargadas estaban dispuestas en 2 filas de 6. Cada una estaba etiquetada con un número de lote y las palabras INHIVIDOR de Lazarus, 7, dosis única. Hatch sacó uno. Miró a Fowler. Esto va a doler, dijo. El proceso de bloqueo neuronal no es cómodo. Pero si sigues ahí dentro, te mantendrá dentro. ¿Entiendes? Fowler lo miró. Sí, dijo, con un esfuerzo que pude percibir. Hatch administró la dosis. Fowler emitió un sonido que no describiré en detalle, pues algunas cosas pertenecen a quien las experimenta y a nadie más. Apretó las manos con tanta fuerza contra el suelo que se le pusieron los nudillos blancos. Todo su cuerpo tembló durante aproximadamente 30 segundos. Entonces, poco a poco, el temblor cesó. Él levantó la vista. Tenía razón. Ambos. Presentes, conscientes, ocupando el rostro de una joven de 22 años que acababa de regresar de un lugar muy lejano y aún no estaba del todo segura de cómo sentirse al respecto. De acuerdo,
dijo. Su voz era la suya. De acuerdo. ¿Estoy bien? Reeves hizo el sonido de alguien exhalando algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Levántate, dijo Cole, sin mala intención. Tenemos que movernos. Éramos 7, lo que alteró la forma de moverse por las instalaciones, obligando a Cole a recalcular sobre la marcha. Más gente significaba más ruido, más variables, más posibilidades de cometer el tipo de errores que desencadenaban todo lo que intentábamos evitar. Pero Fowler, una vez en pie, demostró ser más firme de lo esperado, lo que fuera que le hubiera provocado el inhibidor lo había dejado pálido y tembloroso, pero funcional. Y se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que comprendía perfectamente cuál había sido la alternativa. Llegamos al nivel B. El humo del bote que Cole había dejado antes se había disipado hacía rato. El pasillo estaba despejado cuando entramos, no es que estuviera vacío, sino que los infectados estaban en otro sitio, ocupados en algo. Se oía un chasquido lejano desde el extremo del ala este, pero no cerca. Lo que fuera que les distraía allí nos daba tiempo. No quería pensar en lo que podría ser. La sala de servidores estaba donde Hatch había dicho, una habitación grande tras una puerta de cristal, llena del zumbido de las torres de la infraestructura informática del centro. Luces parpadeantes en la oscuridad y el ruido blanco de los ventiladores de refrigeración que proporcionaba un fondo acústico constante que disimulaba nuestros movimientos mejor que el silencio. Avanzamos en fila india, rodeando las filas de torres de servidores, hasta la pared del fondo. La puerta estaba allí. Exactamente como Hatch la había descrito, acero gris, sin letreros, enrasada con la pared, de modo que las juntas apenas se veían. Una manija empotrada en la superficie. Sin cerradura electrónica, sin lector de tarjetas. Solo un asa. Cole la abrió. Detrás había un hueco vertical, paredes de hormigón, una escalera metálica atornillada a un lado, oscuridad arriba. Sin iluminación. El hueco ascendía a través del núcleo del edificio, y en algún lugar por encima de nosotros, en la parte superior, se encontraba la planta del centro de operaciones. ¿Y el general Stowe? Cole miró hacia arriba, al pozo. Miró a Reeves. Luego me miró a mí. Arriba, dijo. La subida duró 4 minutos. 4 minutos de oscuridad vertical, con las manos sobre fríos peldaños metálicos, la caja del inhibidor sujeta a mi espalda con una brida de plástico que Reeves había sacado de entre sus cosas, cuyo peso se desplazaba con cada peldaño que subía. Arriba estaba Cole. Abajo, Reeves, luego Hatch, luego Fowler, luego Park, luego Costello. 7 personas en una escalera en un pozo de hormigón, ascendiendo hacia un hombre que había decidido que nuestras vidas eran una pérdida operativa aceptable. Pensé en muchas cosas mientras estaba en esa escalera. Pensé en Gerald, mi supervisor, que me había dicho que no hiciera preguntas. Pensé en mi GPS, que falló cerca del kilómetro 47, desviándome 12 millas al este hacia el peor día de mi vida. Pensé en los 4 maletines de polímero negro, en lo que fuera que contuvieran, en lo que fuera que hubiera contenido, que el doctor Hatch había recuperado, convertido en arma y del que había perdido el control en los laboratorios de nivel B. Pensé en Red Dunbar presionando sus manos contra el suelo de hormigón. Y pensé en el reloj. Quedaban 61 minutos cuando empezamos a subir. Ahora tengo 57. Cole se detuvo encima de mí. Yo me detuve debajo de él. La escalera terminaba en una trampilla circular de acero empotrada en el techo del hueco, con una manivela en el centro. Cole puso una mano en la manivela y me miró. Lo miré. Giró el volante. La trampilla daba a un panel del suelo en el centro de operaciones, en el rincón más alejado de la sala, detrás de una fila de armarios de servidores. Que presumiblemente era la razón por la que se había construido allí, para que el personal de mando que evacuaba pudiera salir sin ser visible inmediatamente desde la entrada de la sala. Cole fue el primero en llegar y superó la esquina en 3 segundos. Luego hizo una señal y el resto fuimos subiendo, uno por uno, emergiendo del suelo de la sala más restringida de las instalaciones como algo que el edificio no había previsto. El general Harlan Stowe se encontraba en el puesto de trabajo principal, al otro extremo de la sala, de espaldas a nosotros, observando una serie de monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de toda la instalación. Vestía uniforme de gala. Tenía 61 años, era corpulento y lucía el cabello gris cortado a la longitud exacta que exigían las normas.
Observaba los monitores con la expresión de quien revisa las grabaciones en lugar de presenciar los hechos. La mirada distante y analítica de alguien que se ha desvinculado del contenido emocional de lo que ve. En los monitores, pude ver el nivel B. El corredor este. Los infectados se movían por él en grupos, el clic visible como un destello de movimiento, coordinado y con un propósito definido. Stowe nos escuchó. Se giró en su silla. Miró a Cole, a Reeves, a Hatch, a mí. Miró el estuche del inhibidor que llevaba a la espalda. Su expresión no cambió sustancialmente, una leve tensión alrededor de los ojos, un ajuste, la mirada de un hombre que modifica un plan en lugar de abandonarlo. Solomon, le dijo a Hatch. Deberías haberte quedado en el nivel 3. Ibas a quemarnos vivos, Vance, dijo Hatch. Iba a controlar la situación. Lo dijo sin inflexión. Lo mismo por lo que nos han pagado a usted y a mí durante los últimos 11 meses, controlar la situación. A cualquier precio. Hay personas vivas en estas instalaciones, dijo Reeves. Hay personal infectado en estas instalaciones, dijo Stowe, y hay personas que han estado expuestas a personal infectado. Y hay un programa de investigación que no puede quedar bajo jurisdicción federal, y hay un conductor de reparto, sus ojos se posaron en mí con una expresión que solo puedo describir como impersonal. La forma en que se mira un problema en lugar de una persona, que no debería estar en este edificio en absoluto y que representa un riesgo que no puedo, aborten la secuencia, dijo Cole. Tenía el rifle en alto. Abórtenla ahora. Stowe miró el rifle. Luego miró a Cole. ¿Vas a dispararle a tu oficial al mando, especialista? Voy a dispararle al hombre que está intentando matar a 7 personas, dijo Cole. El uniforme es secundario. Stowe guardó silencio un instante. Nos miró a cada uno por turno, con la misma mirada inquisitiva, como si estuviera analizando. Luego, sus ojos se posaron en mí. Tú eres el conductor, dijo. Eres la segunda persona que me dice eso hoy, dije. La segunda vez no tiene nada de interesante. Algo se reflejó en su rostro. No era diversión, nada tan humano. Más bien parecía el reconocimiento de una variable inesperada. Usted comprende, dijo, que lo que ha visto en estas instalaciones, lo que sabe, no puede salir de aquí. Entiendo, dije, que tiene 54 minutos antes de que este edificio se convierta en un horno. Que la única persona en esta sala con autorización de nivel 5 para abortar esa secuencia eres tú. Y que 7 personas que no están infectadas ni representan una amenaza para nadie van a morir en esos 54 minutos si no lo impides. Hice una pausa. También entiendo que eres un solo hombre y somos 7, y que el rifle de Cole te apunta al pecho. Así que quizás podamos saltarnos la parte en la que explicas tu razonamiento e ir directamente a la parte en la que abortas la secuencia. Stowe me miró fijamente durante un buen rato. Los monitores detrás de él mostraban el nivel B. El corredor este. Los infectados, en movimiento. En una de las pantallas más pequeñas de la esquina, un número mostraba una cuenta regresiva. 54 horas y 11 minutos. 54 horas y 10 minutos, 54 horas y 9 minutos. Stowe metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña llave de metal con un cordón. La sostuvo entre 2 dedos. Para abortar se requiere girar una llave e introducir un código de 12 dígitos simultáneamente, dijo. La llave está aquí. La dejó sobre el escritorio junto a él. El código lo tengo en la cabeza. Juntó las manos sobre su regazo. Y no te lo voy a dar. Miró el rifle de Cole con la expresión de un hombre que había decidido que su posición era inexpugnable y que podía permitirse el lujo de esperar. Dispárenme, dijo con calma, y el código morirá conmigo. Y todos los que estén en este edificio morirán en 53 minutos. La cuenta regresiva en el monitor continuaba. 53 horas y 47 minutos, 53 horas y 46 minutos. 53 horas y 45 minutos. Miré a Hatch. Hatch me miró. Y entonces, desde el monitor de nivel B en la esquina de la pantalla, desde el corredor este por donde los infectados se habían estado moviendo en grupos coordinados, algo cambió. Se dirigían hacia la escalera. Todos. Subiendo. Se alcanza un tipo específico de claridad cuando se han eliminado todas las opciones excepto una.
He oído a personas describir experiencias cercanas a la muerte como pacíficas, una reducción del mundo a sus componentes esenciales. Un silencio absoluto sobre el ruido que suele llenar la vida humana. Las facturas, las discusiones, las pequeñas ansiedades cotidianas que se acumulan como sedimentos en el suelo de la conciencia. Todo desaparece, consumido por la abrumadora realidad del peligro inminente, dejando tras de sí una versión de uno mismo reducida a su esencia, que se rige únicamente por lo que realmente es. En lugar de lo que ha fingido ser durante años. Ahora lo entiendo. De pie en el centro de operaciones de una instalación militar clasificada en el desierto de Nevada, con 53 minutos antes de que las paredes giraran a 450 grados. Un general sentado a 2 metros de distancia que tenía nuestras vidas en sus manos bajo un código de 12 dígitos que se negaba a revelar. Y una serie de monitores que mostraban a cada persona infectada en el edificio acercándose a nosotros, comprendí esa claridad por completo. Y lo que me reveló fue esto: Stowe no nos iba a dar el código porque no le temía al rifle de Coe. Era un hombre que había hecho sus cálculos y llegado a una cifra con la que podía vivir, y esa cifra era 0 supervivientes. Ya había estado en esta situación, o en una versión similar, antes. La situación de estar frente a alguien que quería algo de él y que creía tener suficiente influencia, sabiendo que su propia influencia era mayor. Su ventaja radicaba en el código. Nuestra ventaja consistía en un rifle apuntando a un hombre que había decidido que no le importaba que le dispararan. Lo que significaba que necesitábamos otro tipo de influencia. Escotilla, dije. ¿Qué? La secuencia de descontaminación. La purga térmica. ¿Se realiza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Hatch me miró con la expresión de alguien que no comprendía de inmediato a dónde iba. De abajo hacia arriba. Primero el nivel B y luego ascendiendo secuencialmente hasta la superficie. Así que el centro de operaciones va al final. Sí, es el nivel de seguridad más alto. La secuencia está diseñada para garantizar que todos los materiales de investigación de los niveles inferiores se destruyan antes de que se active la ruta de escape del personal de mando. Dije. La escotilla se detuvo. Miré a Stowe. Hay un protocolo de evacuación integrado en la secuencia de descontaminación. Para el personal de alto mando. Un lapso, probablemente en los últimos 10 minutos de la cuenta regresiva, en el que se abre automáticamente una escotilla de acceso a la superficie. Lo que permite al personal de nivel 5 salir antes de que la purga térmica alcance este nivel. Observé su rostro. Por eso no estás preocupado. Nunca planeaste quedarte aquí quemándote con nosotros. Tienes una vía de escape. La expresión de Stowe no cambió. Lo cual, en sí mismo, supuso un cambio. Coe, dije. Las escotillas de acceso a la superficie. ¿Se pueden controlar desde esta terminal? Cole ya se dirigía al puesto de trabajo contiguo al de Stowe. Abrió un directorio en la pantalla y lo revisó. Sí. Anulación de seguridad. Todas las escotillas exteriores. Puedo bloquearlas desde aquí. Enciérrenlas, dije. Stowe se puso de pie. Cole colocó el cañón del rifle a 15 centímetros del pecho de Stowe, y Stowe volvió a sentarse. Enciérrenlas, repetí. Las manos de Coe se movieron sobre el teclado. Apareció un mensaje. Ingresó sus credenciales. Otro mensaje: anulación de seguridad, autorización de nivel 3, confirmar. Él lo confirmó. En la pantalla de vigilancia, una serie de indicadores cambiaron de verde a rojo. 6 escotillas de acceso a la superficie, todas selladas. Incluida, presumiblemente, aquella por la que Stowe planeaba pasar en 9 minutos mientras el resto de nosotros ardíamos. Stowe miró los monitores. Luego me miró a mí. Y por primera vez desde que habíamos salido del piso superior, algo se movió en su rostro que no era cálculo. Algo más antiguo que el cálculo. Algo que vivía bajo todos los rangos, los uniformes y las décadas de decisiones tomadas con suficiente distancia de sus consecuencias como para que éstas hubieran dejado de sentirse reales. Acabas de matar a todos los que estaban en este edificio, dijo. Eso lo hiciste tú, dije. Hace 80 minutos, cuando iniciaste la secuencia. Solo me estoy asegurando de que todos estemos en la misma situación. Lo miré. 51 minutos, general. La cuenta regresiva es la misma para todos. ¿Quieres arder con nosotros o prefieres introducir el código?
Stowe permaneció en silencio durante 11 segundos. Los conté. En el monitor del nivel B, los infectados habían llegado al corredor del nivel 1. Se movían en grupos. El clic visible era un destello de movimiento sincronizado. Docenas de ellos se coordinaban con una eficiencia que el personal humano de este centro jamás había logrado. Ni siquiera en sus mejores momentos. 50 minutos y 30 segundos. Eres repartidor, dijo Stowe. No era un insulto, sino otra cosa. El tono de un hombre que identificaba algo que no encajaba en su visión del mundo y no sabía en qué categoría ubicarlo. Soy repartidor, confirmé. Soy de Albuquerque. Mi GPS se averió, me equivoqué de camino y ahora estoy aquí. Yo no pedí nada de esto. Ninguna de las personas en esta sala pidió nada de esto. Hice una pausa. Ray Dunbar no pidió nada de esto. Algo sucedió al oír el nombre de Ray Dunbar. Algo leve, pero presente. Una opresión en el contorno de los ojos. ¿Conocías a Dunbar?, dije. Hatch habló en voz baja desde detrás de mí. Ray Dunbar fue recomendado personalmente por Vance. Lo reclutó cuando aún estaba en la universidad, en Stanford. Ray tenía. Se detuvo. Ray tenía 27 años. Stowe miró el monitor que mostraba el nivel B. El pasillo por donde Ray Dunbar había entrado por una puerta hacía 1 hora y media y no había regresado. El clic en el monitor era constante. Una pared de sonido que el altavoz del monitor reproducía como una especie de ruido blanco, cientos de señales individuales superpuestas en algo que sonaba casi como el clima. Era un buen chico, dijo Stowe. Nadie respondió a esto. Era un buen científico. Mejor que yo a los 27. Mejor que la mayoría de la gente a cualquier edad. Las manos de Stowe seguían entrelazadas en su regazo, pero ahora el entrelazamiento tenía un efecto mayor. Lo puse en ese laboratorio. Le dije que era un trabajo importante. Seguridad nacional. El tipo de cosas que importan. El tipo de cosas que recuerdas y sabes que hiciste algo que... Se detuvo. La cuenta regresiva en el monitor marcaba 49 horas y 22 minutos. Introduzca el código, general, dijo Reeves. Su voz no era cruel. Era algo más que cruel y a la vez menos que amable, la voz de alguien que comprendía algo sin perdonarlo. Stowe miró la llave que estaba sobre el escritorio junto a él. Miró los monitores. Miró a Hatch. Si interrumpo la secuencia, dijo, se activa la jurisdicción federal con el enlace de los CDC. Todo lo que dijiste. Todo sale a la luz. Sí, dijo Hatch. El proyecto Lázaro. La financiación. Todo. Todo. Stowe guardó silencio. Pasaré el resto de mi vida en una celda. Probablemente, dijo Hatch. Sí. Otro silencio. 48 minutos y 50 segundos en el reloj. Desde algún lugar debajo de nosotros, desde las escaleras, los pasillos entre pisos o las paredes del edificio, el clic subía, bajaba y volvía a subir. Siguiendo un patrón que había adquirido una nueva cualidad en los últimos minutos. Menos exploratorio. Más directo. Sabían dónde estábamos. Bueno, no exactamente, el clic seguía buscando, rebotando señales en las paredes y esperando respuestas, pero el radio de búsqueda se estaba reduciendo. Estaban trabajando sistemáticamente hacia arriba, piso por piso, como un profesional registra un edificio, no como lo haría una persona asustada. Algo había cambiado en su comportamiento. Se estaban volviendo más listos. O tal vez siempre habían sido así de inteligentes y solo ahora estábamos viendo hasta qué punto. Introduce el código, dije. Por favor. Creo que el por favor lo sorprendió. A mí también. No fue algo estratégico, no estaba calculado para humanizarme ni para suavizar su resistencia. Simplemente surgió, como sucede cuando dejas de actuar y empiezas a hablar de verdad con otra persona. Stowe cogió la llave. La consola de aborto era una unidad independiente a la izquierda de la estación de trabajo principal, un panel de metal con una sola cerradura. Un teclado numérico y una pantalla que actualmente mostraba SSUNCIA de descontaminación activa, 47 horas y 33 minutos restantes. Stowe insertó la llave. Se giró hacia el teclado. Comenzó a introducir números.
Observé sus manos y no conté los dedos porque contar me parecía algo inapropiado, como observar las manos de un cirujano durante una operación, o confiabas en el proceso o no. Y observar demasiado de cerca no ayudaba en ningún caso. Introdujo el 12º dígito. La pantalla cambió. Secuencia de descontaminación, solicitud de abortar, confirmar. Stowe pulsó confirmar. La pantalla volvió a cambiar. Secuencia de descontaminación cancelada. Estado de las instalaciones, código negro. Comunicaciones externas restablecidas. Un sonido recorrió el edificio, no era una alarma, ni un anuncio por megafonía, solo un cambio en el zumbido mecánico de la estructura, una relajación de algo que había estado en tensión. Como una respiración contenida que finalmente se libera. La pantalla de cuenta regresiva se apagó. En la pantalla del monitor, apareció un nuevo indicador en la esquina superior. Verde. Parpadeando. Relé satelital de los CDC, disponible. Reeves llegó a la terminal de transmisión en 4 pasos. La llamada tardó 40 segundos en conectarse. En esos 40 segundos, Cole se mantuvo de pie sobre Stowe con su rifle, Stowe se sentó en su silla y miró sus manos, Hatch sostuvo la caja del inhibidor y revisó su indicador de temperatura. Fowler se apoyó contra la pared con los ojos cerrados mientras el color volvía lentamente a su rostro. Watt Park y Costello permanecieron cerca de la escotilla por la que habíamos entrado y escucharon el edificio a su alrededor. El clic ya estaba en el nivel 2. Lo suficientemente cerca como para ser constante. Reeves habló por la terminal de transmisión con la concisa eficiencia de quien transmite un informe bajo fuego. Designación de la instalación. Naturaleza del brote. Número estimado de personal infectado. Estado del compuesto inhibidor. Número de supervivientes no infectados. Ubicación dentro de la instalación. La voz al otro lado hizo 3 preguntas, confirmó la recepción y dijo, se está enviando un equipo de respuesta. Tiempo estimado de llegada, 4 horas. Manténgase en su posición actual. No intente salir de las instalaciones. 4 horas. Reeves miró a Cole. Cole me miró. 4 horas, dije. Con esas cosas entre nosotros y esta habitación volviéndose más inteligente a cada minuto. Tenemos el inhibidor, dijo Hatch. Nos quedan 11 dosis. Si podemos administrárselas a los infectados en etapa temprana antes de que... ¿Cómo sabemos quién está en la fase inicial?, preguntó Park. Las personas en las primeras etapas aún luchan contra la enfermedad. Aún conservan parte de sí mismas. Hatch miró a Fowler. Como él lo hacía. Fowler abrió los ojos. Puedo ayudar a identificarlos, dijo. Sé lo que se siente. Sé qué buscar. Observé al joven que hacía una hora estaba sentado en el rellano de una escalera, apretando las manos contra el cemento y luchando por mantenerse dentro de su propio cuerpo. Que había regresado de algún lugar que no podía imaginar gracias a una jeringa con algo que casi no habíamos podido recuperar. De acuerdo, dije. Entonces eso es lo que haremos. Usaremos las 4 horas. No voy a fingir que las próximas 4 horas fueron llevaderas. Eran inmanejables. Fueron las 4 horas más difíciles de mi vida, y eso que crecí en un barrio de Albuquerque donde lo difícil era lo normal y lo fácil era algo que les pasaba a los demás. Fueron 4 horas recorriendo un edificio que era a la vez un laberinto y un ser vivo, orientándonos gracias al conocimiento de Reeves sobre los planos. Los instintos tácticos de Cole y la comprensión de Hatch sobre la progresión de la infección, administrando dosis a personas que encontrábamos en almacenes, oficinas, pasillos de mantenimiento y en un lugar completamente inesperado, una sala de archivo con temperatura controlada en la planta 1. Donde 3 técnicos de laboratorio se habían atrincherado detrás de una estantería de archivadores y habían estado allí desde los primeros minutos del brote. Tan bien escondidos que los infectados habían pasado por la habitación una docena de veces sin percatarse de su presencia. Se administraron 3 dosis más. 3 personas más que regresaron de donde quiera que te lleve la infección, temblando, pálidas y vivas. Encontramos a otros 5 que estaban demasiado avanzados. En fase terminal. El chasquido estaba completamente establecido, la mirada era totalmente anormal, la persona estaba completamente ausente. No interactuamos con ellos, los rodeábamos, los encerrábamos en habitaciones cuando era posible.
Usábamos la formación de Cole y Reeves y la nueva y terrible habilidad de Fowler para reconocer el sonido del chasquido en fase inicial y distinguirlo de la fase terminal por alguna cualidad de tono o ritmo que no podía articular del todo, pero que, en cada ocasión, resultaba ser precisa. Dejamos a Stowe en el centro de operaciones, con Park haciendo guardia. El general no opuso resistencia. Se sentó en su puesto de trabajo, observó las imágenes de las cámaras y no dijo nada. Desconocía, y no pregunté, qué hacía en silencio en sus pensamientos. El equipo de respuesta llegó en 3 horas y 48 minutos. No 4 horas, sino 3:48, lo que dadas las circunstancias pareció un regalo. Entraron por las escotillas de acceso a la superficie que Cole desbloqueó desde la terminal del centro de operaciones, 12 personas con trajes de contención de nivel 4 completos, portando equipos cuyos nombres desconocía y moviéndose con la eficiencia de quienes se habían entrenado precisamente para este escenario. Lo que significaba que se habían entrenado para algo que todos esperaban que nunca sucediera y que, sin embargo, había sucedido. Porque las cosas que todos esperan que nunca sucedan tienen un largo y constante historial de suceder de todos modos. La persona que lideró la respuesta fue la doctora Vázquez, del equipo de respuesta rápida de los CDC. Primero habló con Hatch, luego con Reeves y, finalmente, brevemente, con la expresión de desconcierto propia de alguien que se encuentra con un dato que no encaja con la información que recibió. Habló conmigo. Eres el repartidor, dijo ella. Empiezo a pensar que así es como me van a recordar, dije. Miró mi uniforme de FedEx, rasgado en el hombro izquierdo donde se me había enganchado con el pestillo de una puerta en la sala de servidores del nivel B. Empapado de sudor y manchado con cosas que preferí no examinar de cerca, y luego la Glock que sostenía en mi mano derecha y que no había soltado en aproximadamente 3 horas y media. Ya puedes guardarlo, dijo ella. Miré el arma. Lo guardé en mi bolsillo. Se llevaron a Stowe esposado. Salió del centro de operaciones entre 2 agentes federales sin oponer resistencia, con las manos esposadas delante, su uniforme aún impecable. Como solo los uniformes de quienes los han cuidado durante 40 años por costumbre pueden mantenerlos así. Pasó junto a mí en el pasillo fuera del centro de operaciones y se detuvo. Pensé que iba a decir algo. Una explicación, tal vez. Una justificación. Otra versión del argumento de la necesidad operativa, el argumento de la pérdida aceptable. El argumento que personas como Stowe siempre saben plantear con tanta destreza porque han pasado sus carreras en salas donde ese argumento no se cuestiona. Él no dijo nada de eso. Me miró un instante con una expresión que me llevará mucho tiempo descifrar. Luego dijo, deberías haber tomado el camino equivocado en la otra dirección. Probablemente, dije. Asintió con la cabeza una vez, como si eso confirmara algo, y siguió caminando. Me interrogaron durante 11 horas en una sala de una instalación federal a las afueras de Las Vegas que no tenía ventanas, pero sí un excelente aire acondicionado y un café pésimo. 3 agencias diferentes, entrevistas consecutivas, las mismas preguntas formuladas de maneras ligeramente distintas por personas muy hábiles para preguntar y que volvían una y otra vez. Con especial interés, a la secuencia de eventos en el centro de operaciones, las escotillas cerradas, el enfrentamiento, el aborto. ¿Qué te hizo pensar que tenía una ruta de evacuación?, seguían preguntando. Yo seguía diciendo, era lo único que tenía sentido. Un hombre que está realmente dispuesto a morir por algo no se queda tan tranquilo cuando alguien le apunta con un rifle. Se queda tranquilo cuando sabe que el rifle no importa. Cuando tiene algo más. Lo anotaban cada vez como si fuera información nueva. En la 4ª iteración les pregunté si habían encontrado a todos. La mujer sentada frente a mí, investigadora federal, no quiso dar su nombre ni preguntar el mío, revisó sus notas. 41 miembros del personal infectado se recuperaron, dijo. De ellos, 14 fueron diagnosticados como casos iniciales al momento de la administración del inhibidor y actualmente se encuentran en recuperación bajo observación. Hizo una pausa. 27 estaban en fase avanzada. Ray Dunbar, dije. Miró sus notas. En fase avanzada. Era el caso índice. ¿Para cuándo? Se detuvo. No. No tenía remedio. Pensé en Ray Dunbar sentado en el suelo de aquel muelle de carga con las manos apoyadas en el hormigón. El último instante de su lucha antes de que lo que fuera que llevaba dentro terminara su trabajo y lo condujera a través de la puerta.
Luchó contra ello durante un tiempo, dije. Todavía seguía luchando cuando lo vi. La investigadora me miró. Eso está anotado, dijo con una dulzura que desentonaba un poco con el resto de la entrevista. Queda registrado. No era suficiente. Sabía que no era suficiente. Pero era lo que tenía. Me dieron el alta al tercer día. Gerald llamó antes de que yo saliera del estacionamiento. Al parecer, le habían contado algo, no todo, no la versión real. Pero sí un resumen lo suficientemente edulcorado como para que entendiera por qué su camión seguía estacionado dentro de una instalación clasificada y por qué su conductor había estado ilocalizable. Durante 72 horas. Danny, dijo cuando contesté. Hola, Gerald. Una larga pausa. ¿Estás bien? Te avisaré, dije. Probablemente no por un tiempo. Otra pausa. El camión quedó destrozado. Lo sé. Eso viene de... Quiero decir, técnicamente las circunstancias son... Se interrumpió. ¿Sabes qué? No te preocupes por el camión. Gracias, Gerald. Me encontraba en el estacionamiento de una instalación federal en las afueras de Las Vegas y miré al cielo, que era enorme. Azul y completamente indiferente a todo lo que había sucedido en los últimos 3 días, como siempre son los cielos. Algo que siempre me había resultado ligeramente irritante y que ahora me resultaba casi reconfortante. Mi teléfono vibró. Era un número que no reconocía. Lo respondí. Señor Ortega. Una voz femenina. Precisa y eficiente. Soy la subdirectora Jay, de la División de Respuesta a Emergencias de los CDC. Le llamo para informarle que, a partir de esta mañana, los 14 pacientes con inhibidores en etapa temprana han recibido el alta tras su recuperación supervisada. Se van a casa. Una pausa. Incluido el especialista Fowler. Me senté en una barrera de estacionamiento. Los 14, dije. Los 14. Pensé en el caso del inhibidor. La caja blanca aislada con su etiqueta de riesgo biológico. Sus 12 jeringas precargadas y la brida que Reeves había usado para sujetarla a mi espalda en la oscuridad de la sala de servidores de nivel B. El peso de aquello en cada peldaño de la subida. El peso de lo que contenía, de lo que podía hacer y de lo que había hecho. 14 personas. Señor Ortega, dijo a Jay, también quiero informarle que el general Stowe ha sido acusado formalmente esta mañana. Los cargos incluyen, esta es una lista parcial, investigación ilegal de armas, poner en peligro la vida de otras personas. Obstrucción de protocolos federales de emergencia y 14 cargos de intento de asesinato. Hizo otra pausa. El proyecto Lázaro ha sido cancelado. Todos los materiales han sido puestos a salvo. ¿Y el virus? Pregunté. El compuesto en sí, la muestra geológica, el material de origen. Un silencio que fue un poco demasiado largo. Asegurado, repitió. Lo dejé reposar un momento. No está destruido, dije. No tengo libertad para. No está destruido, dije. Alguien de mayor jerarquía analizó a 41 personas infectadas y 11 meses de datos de investigación y decidió que destruirlo por completo no era el resultado óptimo. Jay permaneció callada. Hay quienes analizarán lo sucedido en esas instalaciones, dije, y verán un problema que necesita solución. Y hay quienes analizarán lo mismo y verán una capacidad que necesita perfeccionarse. Señor Ortega, no digo que te equivoques, dije. No digo que deba destruirse ni que no. Soy repartidor. No sé cuál es la respuesta correcta para cosas así. Miré al cielo. Solo digo que noto la diferencia. Un silencio más prolongado. Tomamos nota de sus observaciones, dijo a Jay. Que tenga un buen viaje de regreso a casa, señor Ortega. Ella terminó la llamada. Regresé a Albuquerque en un coche de alquiler mucho más pequeño y limpio que mi camioneta habitual. Con aire acondicionado que funcionaba perfectamente y un GPS que funcionó a la perfección durante todo el trayecto. Dándome indicaciones precisas con una voz sintetizada y tranquila que no tenía ni idea del regalo extraordinario y terrible que suponía un GPS preciso. Conduje con las ventanillas bajadas durante las 2 primeras horas, a través del desierto de Nevada y luego hacia Arizona, sintiendo el calor y el paisaje desfilando ante mis ojos, plano, inmenso.
silencioso y muy vivo, como suelen estar los desiertos si uno sabe cómo mirarlos, no con la vida evidente de los bosques o las costas, sino con una vida paciente y duradera que ha estado allí más tiempo que cualquier otra cosa y que pretende seguir estando. Pensé en Reeves, que me había estrechado la mano fuera de las instalaciones federales con un apretón que comunicaba varias cosas que ninguno de los dos habíamos podido expresar con palabras. Pensé en Hatch, a quien habían llevado a otro centro para un interrogatorio diferente, y que me había mirado antes de que nos separaran con la expresión de un hombre que comprendía perfectamente la magnitud de lo que había puesto en marcha 11 meses atrás y había dejado de intentar sopesarlo con cualquier otra cosa. Pensé en Coe, que me había devuelto la Glock en el centro de operaciones y luego lo había reconsiderado y la había recuperado, lo cual probablemente fue lo correcto. Pensé en Fowler volviendo a casa. Pensé en Red Dunbar, que no lo era. Yo conduje. Cerca del kilómetro 47 de la ruta 375, la carretera extraterrestre. Ese largo tramo llano de asfalto agrietado sin nada a ambos lados excepto matorrales y algún que otro coyote muerto, mi GPS parpadeó. No mucho. Un solo segundo de estática, una breve notificación de redireccionamiento que apareció y desapareció antes de que pudiera leerla. Agarré el volante con fuerza. Miró la pantalla. El GPS se había corregido solo. Ruta restablecida. Sin desviaciones. Exhalé. Y entonces, desde el asiento del copiloto, mi teléfono vibró con una notificación de un agregador de noticias que había configurado hacía años para recibir alertas de tráfico y meteorológicas en la región de Las Vegas. Le eché un vistazo. El titular decía: se ha reportado actividad sísmica inusual cerca de Rachel, MV, se ha enviado un equipo de investigación geológica. Lo leí 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en el asiento y conduje. El GPS no respondía. El desierto quedó atrás. Y en algún lugar detrás de mí, bajo 8 millas de roca de Nevada, algo que había estado dormido durante 100.000 años ya había despertado una vez. La pregunta que nadie había respondido, la pregunta que el cuidadoso silencio de ayer había dejado suspendida en el aire del estacionamiento como el humo después de un incendio, era si 12 dosis de un compuesto inhibidor, 41 miembros del personal recuperados y un proyecto de investigación cancelado eran suficientes. O si aquello había sido, como sugería el último momento coherente de Red Dunbar en el suelo de un muelle de carga, no un final, sino un primer acontecimiento. Una prueba. Una entrega. Conduje hacia el norte. El desierto me vio marchar.